El planeta Vegeta estaba en peligro, los ataques de las fuerzas de Freezer eran cada vez más persistentes, los Saiyajins morían ante los ataques, aún así, los más fuertes lograban la victoria sin dejarse conquistar por el imperio de Freezer. Goku y Vegeta eran dos hermanos hijos del rey Vegeta, ambos eran los Saiyajins más fuertes quienes lograban ganar grandes batallas a pesar de sus rivalidades, pero todo estaba por cambiar, la insistencia de los Saiyajins solo despertarían la ira de Freezer. ¿Cómo puede ser que no logren conquistar un mugroso planeta? Diría Freezer. Los Saiyajins apenas descubrieron el fuego. Tal parece que son guerreros de sangre. Diría Betty Blue. Aunque no poseen tecnología, son buenos peleando. Podríamos reclutarlos para nuestro ejército. Diría Kikono. Es una tontería. Diría Freezer. Tener Saiyajins en el ejército sería cosechar nuestra propia derrota. Alguno actuará hábilmente desde dentro. No puedo correr ese riesgo. Entonces, ¿piensa exterminarlos? Diría Betty Blue. ¿Dónde está ese planeta? Diría Freezer. Betty Blue mostraría en una pantalla la ubicación del planeta Vegeta. Es un planeta dentro del sistema solar F-125 en la galaxia del norte. Diría Betty Blue. Tiene que ser una broma. Es en la otra punta del universo. Diría Freezer. Ni loco pienso ir hasta allí. Las fuerzas especiales New están relativamente cerca. Puedo enviarlos. Diría Betty Blue. Enviar a las fuerzas especiales Ginyu sería admitir que los Saiyajins representan una amenaza. Diría Freezer algo dudoso. Está bien, no me importa. Mientras los desaparezcan, está bien. Entonces les transmitiré el mensaje. Diría Betty Blue. De esa manera, Betty Blue se comunicaría con el Capitán Ginyu. ¿De verdad son tan problemáticos los Saiyajins? Diría el Capitán Ginyu. No creo que sea una misión para nosotros. Enviaré a uno de mis hombres. Freezer quiere ese planeta conquistado. Diría Betty Blue. Lo sé, pero ir 5 hasta allí sería demasiado. Diría el Capitán Ginyu. La última vez que peleamos los 5 juntos fue en la rebelión contra la Patrulla Galáctica. Fue una pelea épica. Enviaré a Ricom. Ir los 5 sería levantar falsos rumores. ¿Está bien? Diría Freezer desde lo lejos. Cualquiera de ustedes tiene el poder suficiente para hacerlo. Solo quiero ese planeta conquistado. Si fuera por mí, lo habría desintegrado. Como ordene, Gran Freezer. Diría el Capitán Ginyu. El Capitán Ginyu iría a hablar con sus hombres, dando la orden a Ricom de atacar el planeta Vegeta. ¿Por qué yo? Le toca a Heise. Diría Ricom. No es cierto, la última vez fue Gurdo, antes fui yo y antes de eso fue Burter. Diría Heise. Sí es cierto, te toca a ti. Diría Gurdo. Pero no quiero ir. Diría Ricom. Entonces le diré a Freezer que no quieres ir. Diría el Capitán Ginyu. No, está bien, sí quiero ir. Diría Ricom aterrado. De esa manera Ricom sería enviado al planeta Vegeta. Mientras tanto, en el planeta Vegeta la tensión aumentaba. Cada ataque era más imponente que el anterior. Y aunque Goku y Vegeta lograban detenerlos, las bajas seguían acumulándose. Vegeta, si esto sigue así, quedaremos menos. Diría Goku. Cada vez son más las bajas. Aunque seamos fuertes, el número de enemigos es tan grande que no podemos con todos al mismo tiempo. Lo sé, Kakaroto, pero de todas formas no podemos hacer mucho. Diría Vegeta. Esta es una prueba de fuego para nuestra raza. Ellos también deben de hacerse más fuertes. No pueden siempre depender de nosotros. Vegeta, no seas tan duro. Diría Goku. Solo digo la verdad. Los Saiyajins se han vuelto flojos. Solo unos pocos entrenan. Diría Vegeta. Quizá debamos de entrenarlos. Diría Goku. Sería más fructífero. No lo sé, sería perder el tiempo. Diría Vegeta. Kakaroto, si no te has dado cuenta, hemos eliminado a miles de soldados de Freezer. En cualquier momento podría venir él mismo. Deberíamos de estar listos para ello. Cielos, no lo había pensado. Diría Goku. Vegeta, ¿qué tan fuerte es Freezer? Nadie sabe eso. Dicen que ni el mismo Freezer lo sabe. Diría Vegeta. Horas más tarde, la nave de Ricom estaba a nada de llegar al planeta Vegeta. Cielos, no quería venir. Quería quedarme en casa viendo anime. Diría Ricom. Conquistaré este planeta en menos de un día y así regresaré. El inmenso ki de Ricom sería percibido tanto por Goku como por Vegeta
Vegeta. Ambos hermanos aterrados irían hasta allí. La nave de Recom se estrellaría contra el suelo dejando un gran cráter. Vegeta, ¿crees que sea Freezer? Diría Goku. No seas tonto, Kakaroto. Es fuerte, pero es alcanzable. Diría Vegeta. Si Freezer tuviera ese poder, todos los Saiyajins unidos podríamos vencerlo fácilmente. Ambos se encontrarían en la nave de Recom. Esta se abriría lentamente. Recom saldría de ella. Mira, es como un Saiyajin, diría Goku. Kakaroto, tu ignorancia no deja de sorprenderme. Existen al menos 20 razas en el universo correspondiente al género de los humanoides, diría Vegeta. Además, no tiene cola y su cabello tiene color rojo. Vaya, tienes razón. Su cabello es bien de extraterrestre, diría Goku. Ustedes deben de ser esos dos de los que tanto se están quejando, diría Recom. Me pone de mal humor que me hayan enviado hasta aquí para detenerlos, porque quería ver anime en lugar de pelear. ¿Anime? Diría Goku. Debe de ser algún tipo de deporte extraterrestre, diría Vegeta. Como sea, ¿quién es el más fuerte de los dos? Diría Recom. Yo soy el más fuerte, diría Goku. No mientas, Kakaroto, yo soy más fuerte. Recuerda que soy el hermano mayor, diría Vegeta molesto. Solo por un año, deja de llorar tanto, diría Goku. Además, a pesar de ser el menor, eres más enano y eso baja tu ki. Ay, ¿qué dijiste, insecto? El tamaño no lo es todo, diría Vegeta. Eso de seguro se lo dijiste a la última Saiyajin con la que estuviste, diría Goku entre risas. Dejen de pelear, yo les diré quién es más fuerte, diría Recom. Recom usaría su radar para medir el poder de pelea de ambos. Vaya, el más alto tiene 29.000 de poder de pelea, mientras que el enano 28.500. Diría Recom. Eso no es cierto. Esa cosa debe de estar mal, diría Vegeta. Ahora entiendo por qué son tan fuertes, diría Recom. Son más fuertes que Zarbón y Dodoria, pero no por eso podrán derrotarme. Para que lo sepan, mi poder de pelea es de 55.000. Idiota, te superamos y sumamos nuestro poder de pelea, diría Vegeta entre dientes. No es así como funciona, diría Recom. Recom se lanzaría como torpedo hacia ambos. Llegaría a ellos con un fuerte golpe de puño en sus estómagos que les quitaría el aliento. Goku y Vegeta caerían al suelo casi sin poder moverse. ¡Ay, eso dolió!, diría Goku. ¿Cómo puede ser tan rápido con ese tamaño?, diría Vegeta. Se los dije, además son de una raza salvaje, por lo que son muy tontos, diría Recom. Goku y Vegeta se pondrían de pie, listos para continuar con la lucha. Ambos elevarían su ki al máximo, aterrando a Recom. ¡No puede ser! ¡41.000 y 40.000! diría Recom. Ambos Saiyajin se lanzarían hacia Recom. Comenzarían a atacarlo con todas sus fuerzas. Recom solo podía cubrirse de los ataques dado el salvajismo de ambos. Ahora entiendo por qué nos llamaron a nosotros. Fue un error venir solo, diría Recom. Recom elevaría su ki creando un estallido de energía que los lanzaría lejos. Recom, tras liberar su estallido de energía, observaría cómo Goku y Vegeta se levantaban una vez más con determinación y furia en sus ojos. Los dos hermanos Saiyajins intercambiaron una mirada rápida, comprendiendo sin palabras la estrategia que debían seguir. Kakaroto, no te contengas, vamos con todo, diría Vegeta. Entendido, Vegeta, respondería Goku. Ambos guerreros comenzarían a cargar su ki. El suelo bajo sus pies temblaba por la presión de su energía. Goku y Vegeta se lanzarían simultáneamente hacia Recom, con sus movimientos perfectamente coordinados. Recom intentaría defenderse, pero los ataques de los hermanos Saiyajin eran demasiado rápidos y feroces. Goku lanzaría una serie de puñetazos a la cara de Recom, mientras Vegeta atacaba su abdomen con poderosas patadas. Recom, aunque impresionado por la fuerza y la velocidad de los Saiyajins, contraatacaría con un puñetazo devastador que derribaría a Goku. ¡Kakaroto!, gritaría Vegeta mientras aumentaba la intensidad de sus ataques. Recom, aprovechando la distracción momentánea de Vegeta, lanzaría una patada lateral que lo enviaría volando lejos. Goku se levantaría, su ki resplandecía con furia y se lanzaría de nuevo al ataque. ¡Kamehameha!, gritaría Goku, liberando una poderosa onda de energía que golpearía a Recom de lleno, haciéndolo retroceder varios metros. Recom, furioso, cargaría contra Goku con una velocidad sorprendente, pero Vegeta interceptaría su camino, golpeándolo con un puñetazo cargado de ki que lo haría tambalearse. ¡Final Flash!, gritaría Vegeta, lanzando su devastador ataque hacia Recom. La explosión sería enorme y el polvo y los escombros llenarían el aire. Cuando el humo se disipa, Recom estaba de pie, gravemente herido, pero aún en pie. ¡Malditos Saiyajins, no se dan por vencido!, rugía Recom. Recom concentraría su ki en un último intento desesperado por derrotar a los hermanos. Su cuerpo comenzaría a brillar con una intensa luz. ¡Ataque Recom!, gritaría Recom, lanzándose hacia Goku y Vegeta con una explosión de
energía. Goku y Vegeta, exhaustos pero decididos, unieron sus fuerzas una vez más. ¡Ahora Vegeta!, gritaría Goku. ¡Morirás!, gritaría Vegeta. Goku y Vegeta lanzarían un gran ataque de ki combinado. Ambos ataques colisionarían con la explosión de Ricom, creando una onda de choque que sacudía todo el campo de batalla. Durante un momento todo quedaría en silencio. Cuando el polvo se asienta, Ricom estaba en el suelo, inconsciente y derrotado. Goku y Vegeta, aunque exhaustos, se mantenían de pie, victoriosos. ¡Lo logramos, Vegeta!, diría Goku, jadeando. Sí, pero esto no ha terminado, Kakaroto. Freezer no se detendrá aquí, respondería Vegeta mirando al horizonte con determinación. Debemos prepararnos para lo que venga. Ricom estaba con los ojos en blanco, pero en una distracción de ambos levantaría su cabeza lanzando un rayo de ki desde la boca. Goku no se había dado cuenta, contrario a Vegeta. Vegeta empujaría a Goku para salvarlo, aunque el ataque perforaría parte de su pecho en el costado derecho. ¡Vegeta!, diría Goku aterrado. ¡Idiotas! No podrán contra los 4 integrantes de las fuerzas especiales Ginyu, diría Ricom. Ricom caería al suelo al no soportarlo mientras Vegeta agonizaba. Goku tomaría a Vegeta y lo llevaría cuanto antes al castillo. Vegeta, resiste, te salvaré, diría Goku. Vegeta trataba de hablar, pero era estorbado por su propia sangre. La herida era letal y era muy difícil que sobreviviera. Mientras tanto, en la nave de las fuerzas especiales Ginyu llegaría el aviso de que Ricom había muerto. ¡Tiene que ser una broma!, diría el Capitán Ginyu. ¡Capitán Ginyu! ¿Qué sucede?, diría Heise. ¡Ricom ha muerto!, diría el Capitán Ginyu. ¡Eso no es cierto!, diría Heise. ¡Nadie podría contra él! Pues fue lo que pasó, diría el Capitán Ginyu. No me lo puedo explicar, pero de seguro subestimamos a los Saiyajins. Tenemos que avisarle a Freezer de esto, diría Gurdo. Sí, lo haré, aunque se encuentra muy lejos, diría el Capitán Ginyu. Muchachos, debemos de ir nosotros mismos. Acabaremos a quien sea que le haya hecho esto a Ricom, diría Burter. El aviso llegaría a la nave de Freezer poniendo las cosas más tensas. De todas maneras, las fuerzas especiales Ginyu estaban cerca, por lo que serían ellos mismos quienes irían al planeta Vegeta. Vegeta se recuperaba lentamente, aunque los daños eran severos. No puede ser, todo es mi culpa por distraerme, diría Goku. Goku estaba al borde de la desesperación. Había llevado a Vegeta al castillo del rey, donde los médicos Saiyajins más capacitados trabajaban sin descanso para salvar la vida del príncipe. La herida era profunda y severa, y cada minuto contaba. El rey Vegeta, a pesar de su naturaleza fría y despreocupada, no podía ocultar la preocupación en su rostro. Goku sentía una mezcla de culpa y determinación. Sabía que debía prepararse para el inevitable enfrentamiento con las fuerzas especiales Ginyu. No puedo creerlo, ¿cómo fue? ¿Qué pasó?, diría el rey Vegeta angustiado. Lo siento, padre, fue mi culpa, diría Goku. ¿De qué estás hablando?, diría el rey Vegeta desconcertado. Es que me descuidé, el sujeto al que derrotamos lanzó su último ataque y Vegeta, por salvarme, se lo recibió, diría Goku. Lo siento, padre. El rey Vegeta parecía molesto, pero comprendía la situación. No te preocupes, recuérdalo para la próxima no cometer ese error, diría el rey Vegeta. Ustedes han salvado el planeta más de una vez y todo se lo debemos a los genes de su madre. Si pudiéramos tener más hijos, quizás las cosas serían más fáciles. Ya, padre, no te culpes por eso, diría Goku. Kyle llegaría. Era la reina de los Saiyajins, esposa del rey Vegeta y madre de Goku y Vegeta. ¡Vegeta! diría Kyle al comenzar a llorar. Madre, lo siento, fue mi culpa, diría Goku. ¿Qué le pasó?, diría Kyle desesperada. Otro ataque del ejército de Freezer, diría el rey Vegeta. Goku, deja de culparte, ve a descansar, vendrán 4 más de ellos y tendremos que estar listos. Goku comprimiría sus puños con impotencia y se iría de allí. Se va a poner bien, diría Kyle. No te preocupes, Vegeta es fuerte, tiene sangre real, diría el rey Vegeta. Mientras tanto, en la nave de las fuerzas especiales Ginyu, el equipo se preparaba para su misión con seriedad inusual. El Capitán Ginyu, Burter, Heise y Gurdo se reunieron en la sala de planificación. Tenemos que actuar con precisión. No subestimaremos a estos Saiyajins como lo hizo Ricom, diría el Capitán Ginyu. Cada uno de nosotros debe estar listo para enfrentar lo inesperado. Estos Saiyajins son más fuertes de lo que pensábamos, diría Heise. pero no podrán con los 5 juntos. 4,
diría Burter. Demonios, jamás me acostumbraré a esto. Diría Heise. El monitor de la sala se encendería. Buenos días. Saludaría a Betty Blue con una curiosa sonrisa. Betty Blue, imagino que nuestro mensaje llegó. Diría el Capitán Ginyu. Claro que llegó, por eso los estamos llamando. Diría Betty Blue. Freezer aparecería en la pantalla. ¿Cómo es eso de que Ricom fue destruido? Diría Freezer molesto. Es lo que pasó, lo único que sabemos es que llegó la señal de su chip de que murió, aunque desconocemos las circunstancias. Diría el Capitán Ginyu. Pero no se preocupe, nosotros iremos en persona y resolveremos esto. Solo tengan cuidado, me es realmente difícil encontrar sujetos como ustedes. Diría Freezer. Los soldados de su nivel son como joyas únicas. Perder uno es un retroceso en mis fuerzas. Lo entiendo, Gran Freezer, para nosotros también es una gran pérdida. Diría el Capitán Ginyu. La llamada cortaría, dejando a Freezer extremadamente tenso. Betty Blue ordena un viaje urgente al planeta Vegeta. Diría Freezer. Pensé que les dejaría el asunto a las fuerzas especiales New. Diría Betty Blue. Lo haré, pero aún así estamos lejos. De seguro ellos morirán antes de que llegue. Diría Freezer. Nadie podría matar a Ricom. Me preocupa que una raza termine volviéndose conquistadora. Eso me generaría mucha competencia. Entiendo, haremos los preparativos cuanto antes. Diría Betty Blue. En el planeta Vegeta, la noticia de la llegada inminente de las fuerzas especiales Ginyu se extendería rápidamente entre los Saiyajins. A pesar del miedo palpable, muchos guerreros comenzarían a reunirse para defender su hogar. El rey Vegeta, el padre de Goku y Vegeta, tomaría el liderazgo entre los Saiyajins, organizando patrullas y preparando defensas. Padre, no tiene sentido. Que los demás peleen solo será sacrificar vidas. Diría Goku. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Diría el rey Vegeta. Se los hemos dicho más de una vez. Diría Goku. Por favor, pueblo Saiyajin, no lo tomen como una falta de respeto, pero si van a pelear conmigo, solo estorban. Los Saiyajins comenzarían a murmurar entre sí, al sentirse incómodos. Escuchen, si van, no podré pelear cómodo. Diría Goku. Entiendan la situación. No podré usar todos mis poderes por miedo a lastimarlos, y estaría pendiente de ustedes. Esa fue la razón por la que Vegeta terminó herido, por estar pendiente de mí. Algunos parecen entender, pero no otros. ¡Demonios! Esto es una pérdida de tiempo. ¡Padre, debo irme! Diría Goku. Goku, sabiendo que el tiempo se agotaba, decidiría que debía aprovechar cada momento para entrenar y aumentar su poder. Se retiraría a un lugar aislado, recordando las palabras de Vegeta sobre la necesidad de ser más fuerte. Debo superar mis límites, pensaría Goku mientras comenzaba su entrenamiento intensivo. Por Vegeta, por mi gente, por nuestro planeta. Mientras tanto, los médicos seguían luchando por la vida de Vegeta. El príncipe Saiyajin, en un estado de semi-conciencia, revivía en su mente las palabras de su padre y de Goku, así como las batallas que había librado. Su voluntad de vivir era fuerte, pero la herida era grave. Su madre observaba todo, teniendo esperanza de que su hijo sanara. De vuelta en la nave de las fuerzas especiales Ginyu, el equipo estaba casi listo para partir. El Capitán Ginyu miraría a sus hombres con determinación. Es hora de mostrarles a estos Saiyajins por qué somos las fuerzas especiales Ginyu. Diría el Capitán Ginyu con una sonrisa feroz. Van a pagar por lo que le hicieron a Ricom. Diría Heise. En el planeta Vegeta, el rey Vegeta se reuniría con Goku en su lugar de entrenamiento. Hijo, sé que estás entrenando duro, pero necesitamos un plan. Diría el rey Vegeta. No podemos enfrentarnos a las fuerzas especiales Ginyu de frente sin una estrategia. Lo sé, padre, respondería Goku, jadeando por el esfuerzo. Pero no hay mucho que hacer, estoy solo para pelear contra ellos cuatro. El rey Vegeta observaría a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación en sus ojos. Sabía que Goku tenía razón, los Saiyajins, aunque poderosos, no podían igualar el poder de las fuerzas especiales Ginyu. Entiendo tu punto, pero debemos intentar todo lo posible para proteger a nuestro pueblo. Diría el rey Vegeta, colocando una mano firme sobre el hombro de su hijo. No podemos permitirnos fallar esta vez.
La supervivencia de nuestra raza depende de ello. Goku asintió, su mirada determinada. Sabía que necesitaban un plan, pero también entendía que la clave estaba en superar sus límites. Mientras tanto, en la base médica, los doctores trabajaban sin descanso para estabilizar a Vegeta. La reina Kale permanecía a su lado. Sus lágrimas secas serían reemplazadas por una determinación férrea. Sabía que su hijo era fuerte, pero la herida era crítica. ¿Hay alguna posibilidad de que se recupere por completo? Preguntaría Kyle con una voz tensa. Estamos haciendo todo lo posible, mi reina. La tecnología médica de la que disponemos es avanzada, pero la recuperación completa dependerá en gran medida de la fuerza de voluntad de Vegeta, diría el médico. Kyle tomaría la mano de su hijo, susurrando palabras de aliento. Eres fuerte, Vegeta. Siempre lo has sido. No puedes rendirte ahora, tu pueblo te necesita, diría Kyle. De vuelta en la nave de las Fuerzas Especiales Ginyu, el equipo estaba listo para la llegada. El Capitán Ginyu se dirige a su equipo con una mirada seria. Bien, muchachos, esto no es un ejercicio. Hemos subestimado a los Saiyajins antes y pagamos el precio con la vida de Ricom. Esta vez no cometeremos el mismo error. Nos dividiremos y atacaremos en diferentes frentes. Nuestra misión es clara: aniquilar a los Saiyajins y asegurar el control del planeta Vegeta, diría el Capitán Ginyu. Heise, Burter y Gurdo asintieron con determinación. Sabían que la misión sería peligrosa, pero estaban listos para demostrar por qué eran las fuerzas especiales más temidas del universo. Recuerden, Freezer espera resultados. No podemos permitirnos fallar, diría el Capitán Ginyu. Lo entendemos, diría Burter. Las fuerzas especiales Ginyu no se esperaban que solo fuesen 2 Saiyajins capaces de derrotar a Ricom. Creían que se trataba de un gran ejército poderoso, pero ahora solo contaban con Goku. El ki de las fuerzas especiales Ginyu sería percibido por Goku. No puede ser, son 4 y uno de ellos es mucho más fuerte que el resto, diría Goku. ¡Demonios, esto es grave! Goku volaría a toda prisa para su encuentro. Por otro lado, Vegeta acababa de despertar. Le habían salvado su vida, aunque todavía tenía que recuperarse. Tenía una gran venda en el pecho indicando la gravedad de la situación. ¡Hijo, al fin despiertas!, diría Kyle. Ya llegaron, diría Vegeta. ¿De qué hablas?, diría Kyle. Puedo sentir el ki de esos 4 y el de mi hermano ir hacia ellos, diría Vegeta. ¿Dónde está mi uniforme? Vegeta, estás loco, aún tienes que curarte, diría Kyle. No puedo curarme quedándome aquí, diría Vegeta. Esas sabandijas lograrán destruir nuestro planeta si no hacemos algo. Pero Vegeta, diría Kyle. ¿Entiendes que Kakaroto está solo?, diría Vegeta. Kyle no sabía ni cómo reaccionar. La situación era crítica. Goku se iría a pelear contra los 4 él solo. De perder, el planeta sería destruido. Solo prométeme que regresarás con vida, diría Kyle. Si pude sobrevivir a esto, puedo sobrevivir a más, diría Vegeta. Vegeta iría por su uniforme. En un movimiento le daría una fuerte puntada en su pecho, pero fingiría que no había pasado nada. Por otro lado, las fuerzas especiales Ginyu acababan de aterrizar en el planeta Vegeta. Muy bien, separémonos y ataquemos todo lo que veamos antes de que esos Saiyajins logren reagruparse, diría el Capitán Ginyu. ¡A la orden!, diría Heise. Los 4 saldrían volando en distintos puntos. Goku se detendría sin entender qué pasaba. ¡Se separaron!, diría Goku. Podré pelear con ellos de a uno, aunque debo de tener cuidado. Tengo que derrotarlos lo más pronto posible. Goku iría por Gurdo. Era el ki más débil que sentía. Ese lo eliminaré fácilmente, diría Goku. Goku saldría a toda prisa por Gurdo. Vegeta estaba en viaje para alcanzar a su hermano. Mientras tanto, Freezer seguía en viaje. Amo Freezer, las fuerzas especiales New ya llegaron y comenzaron a atacar, diría Betty Blue. Bien, manténme informado, iremos de todas maneras, diría Freezer. Tengo curiosidad por esa raza. Quizás en lugar de eliminarlos, los esclavice. Bien, amo Freezer, diría Betty Blue.
La situación en el planeta Vegeta era realmente tensa. El rey Vegeta se sentía impotente al no poder hacer nada al respecto. Todo quedaba en manos de Goku y Vegeta para poder salvar al planeta Vegeta. Solo espero que Kakaroto pueda vencerlos, diría el rey Vegeta. Kyle llegaría para darle la noticia. Cariño, Vegeta fue a su encuentro. Diría Kyle. ¿Cómo? Diría el rey Vegeta. Despertó luego de sentirse mejor. No corre riesgo, pero su herida no sanó del todo. Diría Kyle. Quise detenerlo, pero siguió solo. No puedo culparlo. Me gustaría ir, pero solo estorbaríamos. Kyle comenzaría a llorar. ¡Ya no lo soporto! Diría Kyle y se iría. Kyle, espera. ¿Qué vas a hacer? Diría el rey Vegeta. El rey Vegeta intentaría alcanzarla, pero Kyle desaparecería de su vista. No puedo creerlo, está loca, diría el rey Vegeta. La situación era tensa. El planeta Vegeta corría con gran riesgo. Las fuerzas especiales Ginyu se habían separado para cubrir más terreno sin tener idea realmente quiénes eran sus rivales. Gurdo volaba a gran velocidad, mientras su radar se activa. ¿Qué es eso? Diría Gurdo al detenerse. Podía sentir un gran nivel de pelea acercarse hacia él. No puede ser que un Saiyajin tenga ese poder. Es igual al de Jace y Burter. Diría Gurdo aterrado. Pronto llegaría Goku. Al ver su informe se daría cuenta claramente que se trataba de un soldado de Freezer. ¿Qué clase de Saiyajin eres tú? Diría Gurdo. Tú debes de ser uno de los amigos de Ricom. Diría Goku. Si vienes a buscar problemas, tendré que eliminarte. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Diría Gurdo. Como Goku sin nada, llegaría a Gurdo con una fuerte patada que lo haría caer al suelo. Gurdo golpearía fuertemente. Goku era mucho más poderoso que él, solo que no contaba con sus poderes mentales. Este sujeto es igual a los demás, pero no tiene idea de quién soy yo. Pensaría Gurdo. Goku sentía que tenía la victoria asegurada. Iría por todo contra Gurdo para eliminarlo, pero este lo paralizaría de un simple movimiento. ¡Rayos! ¿Qué es esto?, diría Goku. Goku elevaría su ki tratando de moverse, pero no lo lograría. No puede ser. Es de esos sujetos que pueden modificar su poder de pelea, diría Gurdo. Ahora ya entiendo cómo derrotaron a Ricom. Deben de haber sido varios como él. Gurdo comenzaría a ejercer gran presión sobre Goku. Este perdería sangre por la nariz. Sentía cómo todo su cuerpo se comprimía y no lograba resistirse. ¡Demonios! Parece ser algún tipo de mago o algo por el estilo, diría Goku. Simio tonto, no creas que todo es el poder de pelea. Las técnicas y las habilidades especiales pueden decidir una pelea, diría Gurdo. Ahora te mataré para acabar con todo este mugroso planeta. Antes de que Gurdo lograra hacer algo, Vegeta llegaría justo a tiempo rebanando su cabeza. La cabeza de Gurdo caería al suelo rodando varios metros. ¿Cómo?, diría Gurdo. Goku sería liberado de aquella técnica. ¿Vegeta?, diría Goku. Vegeta se veía como si nada, aunque hacía un gran esfuerzo por esconder su dolor. Si no llegaba a tiempo, habrías muerto, diría Vegeta. Vegeta se sujetaría del pecho al no soportarlo. Vegeta, no terminaste de curarte, diría Goku. ¡Rayos, simio idiota!, diría Gurdo. No importa qué tan fuerte seas, aún quedan 3 y no podrás contra ellos. Vegeta atacaría la cabeza de Gurdo, eliminándolo por completo. ¡Qué sujeto tan extraño!, diría Vegeta. Vegeta, ¿cómo te sientes?, diría Goku. Tenemos que acabar con esos sujetos, diría Vegeta. Quedan 3 de ellos y uno es más fuerte que los otros 2. Vegeta, deja de ignorarme, no puedes pelear así, diría Goku. Tuviste una pelea a muerte y casi no regresas. No puedes pelear en ese estado. Entonces me quedo viendo cómo te matan para que luego me maten igual, diría Vegeta. Vegeta, por favor, diría Goku. Kakaroto, somos los únicos que podemos hacer algo. Lo sabes bien, diría Vegeta. Goku quedaría en silencio puesto que las palabras de Vegeta eran ciertas. Vegeta, solo trata de tener cuidado, diría Goku.
Lo único que te pido es que si llego a caer, no me salves. Necesito que tu atención esté en la batalla. No lo olvides. Diría Vegeta. Goku y Vegeta seguirían con su viaje buscando a su próximo rival. Pocos minutos después se encontrarían con Jayce. El Capitán Ginyu y Burter estaban atacando otras zonas para llamar la atención de los Saiyajins, sin tener en cuenta que el peligro para ellos eran Goku y Vegeta. ¿Qué clase de Saiyajin son ustedes? Diría Heise. Los que te vamos a quitar la vida. Diría Vegeta. Como si eso fuera posible. Diría Heise. Para que lo sepas, nosotros acabamos con Ricom. Diría Goku. Y acabamos de eliminar a ese enano verde de 4 ojos. Diría Vegeta. Eso no puede ser cierto. Diría Heise desconcertado. Solo ustedes dos no pudieron hacer eso. Tiene que ser un truco. Fueron un ejército de ustedes. Heise usaría su radar para medir el poder de pelea de Goku y Vegeta. Quedaría desconcertado al ver que Goku tenía 60.000 y Vegeta 40.000. ¿Cómo? Diría Heise. Vegeta lanzaría un láser de ki directo a la oreja de Heise. De esa forma lo dejaría sin radar. Tengo entendido que ustedes miden el poder de los guerreros con eso. Diría Vegeta. No necesitamos esas cosas para hacerlo. Lo hacemos con nuestro ki. Heise estaba aterrado por la sorpresa, mientras trataba de asimilar lo que acababa de ocurrir. No solo había perdido su radar, sino que también estaba frente a dos enemigos que parecían desafiar todas las expectativas. ¡Malditos Saiyajins!, diría Heise cubierto de ira y confusión. ¡Esto no se quedará así! Goku y Vegeta se lanzarían a la ofensiva sin darle tiempo a Heise para recuperarse. El guerrero de la Fuerza Ginyu estaba en desventaja sin su radar, pero no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. Con una velocidad increíble, Heise se lanzaría hacia Goku, lanzando una serie de rápidos y poderosos ataques. Goku esquivaba y contraatacaba con una precisión y ferocidad que demostraban su experiencia y determinación. Cada golpe era un recordatorio de su odio hacia Freezer y su ejército, y una reafirmación de su decisión de no volver a ser una marioneta en manos del tirano. Vegeta, por su parte, se mantendría a cierta distancia observando la batalla y preparado para intervenir si era necesario. Sabía que estaba luchando contra sus propios límites y que cualquier error podría ser fatal, pero también sabía que interferir sin ser necesario solo complicaría las cosas. Heise, aunque sorprendido por la habilidad de sus enemigos, no estaba dispuesto a rendirse. Con un grito de furia incrementaría su poder y lanzaría una bola de energía directamente hacia Vegeta. ¡Oye!, diría Goku sin esperarse eso. El ataque sería tan rápido y potente que Vegeta apenas tendría tiempo de reaccionar. Sin embargo, Goku se movería con una velocidad asombrosa, interponiéndose entre Heise y Vegeta y bloqueando el ataque con sus propias manos. ¡No vas a tocarlo!, exclamaría Goku, con su voz resonando con una firmeza que dejó claro a Heise que enfrentarse a él sería un error fatal. ¿Quién te crees que eres?, diría Heise, lanzándose hacia Goku en un último y desesperado intento para tomar el control de la batalla. ¡No puede ser! ¡Solo soy un estorbo!, pensaría Vegeta. Duele mucho más que antes, apenas puedo moverme. Goku no perdería tiempo. Con un movimiento fluido esquivaría el ataque de Heise y, aprovechando la apertura, lanzaría un poderoso puñetazo directo al estómago de su enemigo. Heise se doblaría de dolor y antes de que pudiera reaccionar, Goku lo golpearía nuevamente, esta vez con un golpe ascendente que lo levantaría del suelo y lo dejó vulnerable en el aire. Kakaroto aumentó mucho sus poderes desde nuestra pelea con Ricom, pensaría Vegeta. Esto es por todos los que han sufrido bajo el dominio de Freezer, gritaría Goku, cargando un Kamehameha y lanzándolo con toda su fuerza hacia Heise. La onda de energía impactaría de lleno, enviando a Heise volando hacia el horizonte fuera de combate. ¡Imposible!, murmuraba Heise mientras caía al suelo. ¡No puede ser vencido por Saiyajins! Vegeta, respirando con dificultad, se acercó a Goku. Buen trabajo, Kakaroto, diría Vegeta mostrando una mezcla de orgullo y frustración. Pero no podemos relajarnos, aún quedan 2 de ellos. Goku asintió. Lo sé, pero primero debemos asegurarnos de que estás en condiciones de seguir luchando, diría Goku. ¿Qué estás diciendo?,
diría Vegeta tratando de sonar desafiante, aunque la fatiga en su voz era evidente. No necesito tu preocupación. Vegeta, diría Goku con calma, no estamos solos en esto. Si no trabajamos juntos, no podremos vencer a Freezer ni a sus fuerzas especiales. Vegeta miraría a Goku durante unos segundos. Sus ojos reflejaban una tormenta de emociones. Finalmente asintió, reconociendo la verdad en las palabras de su compañero. Está bien, diría Vegeta, pero no esperes que te dé las gracias. No lo haré, respondería Goku con una sonrisa. Vamos, tenemos trabajo que hacer. Mientras tanto, el Capitán Ginyu y Burter continuaban sus ataques en otras áreas del planeta, ajenos a la caída de sus compañeros. El Capitán Ginyu en particular estaba ansioso por enfrentarse a los Saiyajins que habían derrotado a sus hombres. No veo peligro alguno aquí, es extraño. Todos los sujetos que he enfrentado no son más que simples moscas, diría el Capitán Ginyu. Por otro lado, Burter estaba recorriendo el planeta Vegeta buscando más Saiyajins. Su radar sonaría marcando un poder de pelea enorme y otro más débil que se encontraba más lejos. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, un destello de luz apareció en el cielo. Goku llegaría aterrizando con gracia y determinación. Muy bien, solo quedas tú y otro más, diría Goku. ¿De qué estás hablando? Diría Burter. Kakaroto, tu poder ha aumentado, podrás contra él, diría Vegeta. Lo sé, diría Goku. Goku explotaría su ki al máximo. Burter lograría leer su nivel de pelea, quedando aterrado. 80.000, diría Burter asombrado. Goku llegaría como torpedo hacia Burter, con un fuerte golpe de puño. Burter tosería sangre por la fuerza del golpe. Si Kakaroto sigue escalando de esta manera, quizás sí pueda llegar al nivel de Freezer, pensaría Vegeta. Goku comenzaría a atacar a Burter con todas sus fuerzas. Este, a pesar de ser reconocido por su gran velocidad, apenas podía cubrirse. Poco a poco, Goku lograría ganar ventaja, pero su gran ki sería rastreado por el radar del Capitán Ginyu. ¿80.000? Diría el Capitán Ginyu. Ni siquiera Burter puede alcanzar ese nivel. Tiene que ser una broma. El Capitán Ginyu saldría cuanto antes al encuentro. Goku rompía el radar de Burter y lo derribaría de un golpe martillo. Este caería al suelo llevándose un gran impacto, sin creer que Goku fuese tan fuerte. ¿Cuántos hay de ustedes así?, diría Burter entre jadeos. Eso no te importa, diría Goku. Lo que importa es que vas a desaparecer. Goku lanzaría un ataque de ki hacia Burter, pero el Capitán Ginyu llegaría a tiempo salvando a su colega. ¡Capitán Ginyu!, diría Burter. Ni siquiera me di cuenta de su presencia, diría Vegeta. El aire se volvía tenso con la seriedad del Capitán Ginyu. «Burter, ¿qué pasó con los demás?», diría el Capitán Ginyu. «Este sujeto dice que los eliminó», diría Burter. «¡Demonios! ¡Es más fuerte!», pensaría Goku. «Kakaroto, no te rindas», diría Vegeta desde la distancia. «Allí a lo lejos hay otro Saiyajin. Creo que está herido y por eso se mantiene como observador», diría el Capitán Ginyu. «Si vas a pelear, lo harás conmigo», diría Goku. «Capitán Ginyu tiene 80 de poder de pelea», diría Burter. «Eso pude verlo, es un rival que solo yo puedo detener», diría el Capitán Ginyu. «Si quieres pelear, estoy listo», diría Goku. «No creas que te lo dejaré fácil». De la nada, el Capitán Ginyu desaparecería, reapareciendo detrás de Goku. El Saiyajin se giraría aterrando tomando distancia, mientras el Capitán Ginyu reía con soberbia. «¡No es cierto!», diría Goku. «¿Creías que eres más rápido que yo?», diría el Capitán Ginyu. «Entre mi raza soy un prodigio. Soy el ser más fuerte del universo después del Gran Freezer». «No recuerdo haberte preguntado», diría Goku. «Oye, eres un sujeto muy grosero», diría Burter. «Como sea, pronto morderás el polvo», diría el Capitán Ginyu.
Goku y el Capitán Ginyu se encontraban frente a frente, sus energías colisionaban en una batalla de voluntades. Burter, aún dolorido por los golpes, observaba con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que el Capitán Ginyu era increíblemente fuerte, pero también había presenciado la abrumadora fuerza de Goku. Vegeta, aunque debilitado, permanecía alerta, consciente de que cualquier intervención podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Prepárense, Saiyajins, Diría el Capitán Ginyu, adoptando una postura de combate. esto no será como las batallas anteriores. Estás a punto de enfrentar el verdadero poder de las fuerzas especiales, Ginyu. Goku respondería con una mirada firme, sin palabras, pero con una determinación inquebrantable. Elevaría su ki, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. El Capitán Ginyu lanzaría el primer ataque, moviéndose a una velocidad impresionante. Goku apenas tendría tiempo de reaccionar, bloqueando un puñetazo que resonaría como un trueno. El impacto los hizo retroceder a ambos, pero Goku se mantenía firme. ¡Impresionante!, Comentaría el Capitán Ginyu. Parece que no eres un Saiyajin ordinario. Goku respondería con una ráfaga de golpes rápidos, cada uno más potente que el anterior. Ginyu esquivaba y bloqueaba con una habilidad sorprendente, pero Goku lograba conectar varios golpes que lo hacían retroceder. ¡Kamehameha! Gritaría Goku, lanzando su ataque de energía característica. Una ola de energía se dirigía hacia el Capitán Ginyu, quien apenas lograría esquivarla, dejando un rastro de destrucción a su paso. ¡Eso estuvo cerca!, exclamaría Burter, observando la devastación. ¡Capitán, tenga cuidado! ¡Este Saiyajin no es un rival cualquiera! El Capitán Ginyu, recuperando el aliento, miraría a Goku con una nueva apreciación. Eres fuerte, Saiyajin, pero yo tengo más trucos bajo la manga, Diría el Capitán Ginyu. Ginyu se lanzaría nuevamente, esta vez utilizando una técnica de energía que Goku no reconocería. Una serie de esferas de energía roja se materializan alrededor del capitán y serían disparadas hacia Goku en una ráfaga caótica. Goku se movería con rapidez, esquivando la mayoría de ellas, pero una lograría impactarlo en el hombro, haciéndolo retroceder con un grito de dolor. ¡Kakaroto!, Gritaría Vegeta tratando de levantarse. ¡no dejes que te derrote con esas técnicas baratas! Goku, con el brazo humeante por el impacto, se prepararía para contraatacar. No te preocupes, Vegeta, esto aún no ha terminado, diría Goku. Cada vez que me enfrento a alguien más fuerte que yo, mi poder termina nivelándose a él. Esto es solo un escalón para llegar a Freezer, Sueña si crees que llegarás a una fracción de su poder, diría el Capitán Ginyu. Goku, elevando su energía una vez más, cargaría hacia el Capitán Ginyu con sus movimientos, volviéndose un borrón de velocidad y poder. Los dos guerreros intercambiarían golpes que sacudían el aire y el suelo a su alrededor. Cada impacto parecía más feroz que el anterior, y ambos comenzaban a mostrar signos de fatiga. Vegeta observaba la batalla con atención, buscando una oportunidad para intervenir si era necesario. Sabía que su propia energía estaba limitada, pero no podía quedarse sin hacer nada mientras Goku luchaba. En un momento crítico, el Capitán Ginyu lograría tomar a Goku por sorpresa, agarrándolo por el brazo y lanzándolo contra el suelo con una fuerza brutal. Goku se levantaría rápidamente, pero Ginyu ya estaba sobre él, lanzando una ráfaga de golpes que Goku apenas podía bloquear. ¡este es el fin, Saiyajin!, gritaría el Capitán Ginyu, preparando un ataque final, pero justo cuando estaba a punto de golpear, una explosión de energía lo haría retroceder. Vegeta, con su ki elevado al máximo que podía manejar en su estado, había lanzado un ataque de distracción. ¡no tan rápido, Ginyu!, Diría Vegeta con una sonrisa desafiante a pesar de casi no poder respirar. Goku aprovecharía la distracción lanzándose hacia el capitán con un grito de guerra. Sus puños se movían como un rayo, golpeando a Ginyu con una velocidad y precisión que lo dejaban sin aliento. Esto es por todos los Saiyajins que has masacrado, gritaría Goku, lanzando un golpe final que enviaría al Capitán Ginyu volando hacia una montaña cercana. La explosión de energía sería tan grande que el suelo temblaría. El silencio caería sobre el campo de batalla mientras el polvo se asentaba. Goku y Vegeta, ambos respirando con dificultad, mirarían hacia el cráter donde había caído el Capitán Ginyu. ¿crees que lo derrotaste?, preguntaría Vegeta, apenas capaz de mantenerse en pie. No estoy seguro, respondería Goku con una mirada fija en el cráter. Pero no podemos bajar la guardia. ¡no es cierto! Supongo que quedé solo para esto, diría Burter. De repente una risa profunda resonaría desde el cráter. El Capitán Ginyu, aunque visiblemente herido, se levantaría con una sonrisa sádica. ¡impresionante, Saiyajin! ¡realmente eres fuerte!
Pero aún no has visto todo mi poder. Diría el Capitán Ginyu. No puede ser, este sujeto no cae con nada. Diría Goku. Antes de que Goku pudiera reaccionar, el Capitán Ginyu adoptaría una postura extraña, con los brazos extendidos hacia adelante y las piernas abiertas en una posición de poder. ¡Cambio! Gritaría el Capitán Ginyu y una luz cegadora llenaría el campo de batalla. Goku sentiría una sensación extraña en su ser, como si su propia esencia estuviera siendo arrancada de su cuerpo. En un instante todo se volvería oscuro y cuando la luz se desvanece, se encontraría mirando su propio cuerpo desde una perspectiva diferente. ¿Qué está pasando? Gritaría Goku, dándose cuenta de que estaba atrapado en el cuerpo del Capitán Ginyu. Vegeta, observando horrorizado, comprendió de inmediato lo que había sucedido. ¡Ese maldito cambió de cuerpo con Kakaroto!, diría Vegeta. El Capitán Ginyu, ahora en el cuerpo de Goku, sonreía maliciosamente. Ahora, Saiyajin, sabrás lo que es ser derrotado por tu propia fuerza, diría el Capitán Ginyu. Goku, en el cuerpo herido de Ginyu, intentaría moverse, pero cada movimiento era doloroso y torpe. ¡Esto no puede estar pasando!, pensaría Goku, luchando para adaptarse a su nuevo cuerpo. Vegeta, consciente de la gravedad de la situación, se prepararía para intervenir a pesar de su lamentable estado. No te preocupes, Kakaroto, aún podemos ganar esto, diría Vegeta. El Capitán Ginyu, en el cuerpo de Goku, se lanzaría hacia Vegeta con una velocidad increíble. Vegeta apenas lograría esquivar el primer golpe, respondiendo con un contraataque rápido que golpea a Ginyu en el estómago. ¡Esto no se quedará así, maldito desgraciado!, gritaría Vegeta lanzando una ráfaga de ataques que obligaron a Ginyu a retroceder. Goku, mientras tanto, luchaba por controlar el cuerpo de Ginyu. Debo encontrar una manera de revertir esto, pensaría, buscando alguna debilidad en su nuevo cuerpo. Burter se lanzaría hacia Goku, aprovechando la situación para golpearlo fuertemente en el estómago. Goku tosería sangre. Su estado herido sumado a no poder elevar su ki le jugarían en contra. ¡Idiota! ¿Crees que eres mejor que nosotros?, diría Burter. La batalla continuaba, cada movimiento más desesperado que el anterior. Vegeta y Goku, aún debilitados, se mantenían firmes, decididos a derrotar al Capitán Ginyu y recuperar el control de sus cuerpos. Finalmente, en un momento de desesperación, Goku lograría recordar una técnica que había aprendido durante su entrenamiento. Si puedo concentrar mi ki en un solo punto, tal vez pueda revertir el cambio, pensaría, comenzando a concentrar su energía. Vegeta, notando el esfuerzo de Goku, decidiría crear una distracción. ¡Ginyu, tú lucha conmigo!, gritaría Vegeta, lanzándose hacia el Capitán Ginyu con una ferocidad renovada. El Capitán Ginyu, sorprendido por el ataque de Vegeta, apenas lograría bloquear el primer golpe. Pero Vegeta no se detendría, atacando con una serie de golpes rápidos y precisos que obligaron a Ginyu a retroceder. ¡Maldición! Es muy difícil acostumbrarse a un cuerpo tan salvaje, pensaría el Capitán Ginyu. Goku tomaría coraje y golpearía a Burter fuertemente. Este caería al suelo casi sin poder moverse. ¡Cielos! No sé cómo lo hice, diría Goku. Goku concentraría toda su energía en un solo punto, sintiendo cómo su ki comenzaba a cambiar. ¡Vamos! ¡Solo un poco más!, pensaría Goku, luchando contra el dolor y la fatiga. Finalmente, en un estallido de energía, Goku lograría liberar una onda de ki que envolvería a ambos cuerpos. El Capitán Ginyu, en el cuerpo de Goku, le gritaría de sorpresa mientras sentía que su esencia era arrancada de su nuevo cuerpo. En un destello de luz, Goku y Ginyu regresaron a sus cuerpos originales, ambos cayendo al suelo por el esfuerzo. ¡Lo logré!, gritaría Goku, sintiendo la familiaridad de su cuerpo. Vegeta, aprovechando la confusión, lanzaría un ataque final hacia el debilitado Capitán Ginyu. ¡Este es tu fin, maldito insecto!, gritaría Vegeta, enviando una ráfaga de energía que impactaría en el pecho. El Capitán Ginyu caería severamente herido. Goku, aunque estaba en mal estado, podía seguir peleando, pero la herida del Capitán Ginyu era demasiado notoria. ¡No, no es cierto!, diría el Capitán Ginyu. El Capitán Ginyu tomaría una pequeña tableta para enviar un mensaje a la nave de Freezer, pero Goku la destruiría con un ataque de ki. No sé qué era eso, pero se te acabaron los trucos, diría Goku. ¡Kakaroto! ¡Vegeta! Gritaría Kale al llegar. Kale estaba desesperada por sus hijos. ¡Mamá, sal de aquí!, diría Goku. ¡Es peligroso!, diría Vegeta. ¿Mamá?, diría el Capitán Ginyu. Ya sé, iré por ella y de esa manera lograremos huir,
Diría Burter. Burter, con las pocas fuerzas que tenía, llegaría a Kaylee por atrás abrazándole por fuerza. Si no dejan al Capitán Guiño, la mataré. Diría Burter. ¡Suéltame! Diría Kaylee. Vegeta, tenemos que salir de aquí. Diría Goku. Sí. Diría Vegeta. ¿Qué? Diría el Capitán Ginyu. Goku y Vegeta huirían de allí sabiendo lo que pasaría. No lo entiendo, dejaron a su madre, son unos cobardes. Diría Burter. Te dije que me soltaras. Diría Kaylee al perder ese tono de voz suave que tenía. ¿Qué sucede? Diría Burter asombrado. De brazos de Kale de pronto crecerían tomando musculatura. De un esfuerzo se liberaría de Burter. ¡Maldito idiota! Diría Kaylee furiosa. ¿Cómo puede tener tanta fuerza? Diría Burter. No tiene sentido, era tan fuerte, ¿por qué no luchó ella? Diría el Capitán Ginyu. Voy a romperles el cráneo a ambos por meterse con mis hijos. Diría Kaylee fuera de sí. Kaylee explotaría su ki lanzando lejos a Burter y al Capitán Ginyu. Luego de eso, ambos serían desintegrados por un ataque explosivo de Kaylee que destruiría la zona a su paso. Goku y Vegeta estaban lejos, pero la expansión de energía llegaría a ellos entorpeciendo su vuelo. No puede ser, mamá perdió el control. Diría Goku. Si no hacemos que se calme, será más peligrosa que las fuerzas especiales, Ginyu. Diría Vegeta. Recuerda lo que pasó hace 5 años. Kaylee se transformaría en Super Saiyajin. Era una situación realmente tensa. Atacaba hacia todas partes al perder el juicio, destruyendo todo a su paso. Por otra parte, Freezer acababa de ser enterado de las noticias en el planeta Vegeta. Amo Freezer, el Capitán New acaba de avisar que fueron derrotados. Diría Very Blue. Son unos inútiles. Diría Kikono. Cierra la boca, Kikono. Diría Freezer molesto. Me esperaba algo como esto. Fue un error enviar a las fuerzas especiales, Ginyu. Esto me salió más caro de lo esperado. Llegaremos en poco tiempo. Diría Very Blue. De todas maneras, New alcanzó a decir que solo eran 2 los Saiyajins peligrosos. ¿2? Diría Freezer. ¿Todo esto por 2 Saiyajins? Eso parece. Diría Very Blue. Freezer estaba realmente preocupado por la situación. Ahora debía de exterminar personalmente a Goku y Vegeta. Mientras tanto, Kaylee estaba fuera de control y nadie sabía cómo pararla. La atmósfera estaba cargada de tensión y polvo mientras el campo de batalla se volvía un mar de escombros. Goku y Vegeta apenas en pie intercambiaban miradas de preocupación. Kaylee, envuelta en un aura dorada, desataba su furia sin control. Sus ataques eran imparables y arrasaban todo a su paso, dejando un rastro de destrucción a su paso. Goku sabía que debían actuar rápido para evitar más daño, pero estaban exhaustos y heridos. Vegeta, con el ceño fruncido, observaba a su madre con una mezcla de miedo y preocupación. Recordaba claramente lo que había sucedido hace 5 años, cuando Kaylee había perdido el control la primera vez. La devastación había sido inconmensurable y habían perdido a varios de sus aliados. Tenemos que detenerla, Kakaroto. Diría Vegeta con firmeza. No podemos permitir que se destruya a sí misma y todo a su alrededor. Goku asintió, sabiendo que sus palabras eran ciertas. Sí, Vegeta, pero tenemos que encontrar una manera de acercarnos sin que nos ataque. Diría Goku. En ese estado no nos reconocerá. Kaylee, en su estado de furia, no distinguía amigos de enemigos. Sus ojos brillaban con una rabia ciega mientras lanzaba ataques indiscriminados. Cada explosión sacudía el suelo y Goku y Vegeta luchaban por mantenerse en pie. Goku comenzaría a elevar su ki, buscando captar la atención de Kaylee. Mamá, detente, nosotros estamos aquí para ayudarte. Diría Goku, pero las palabras parecían no llegar a Kaylee, cuyo grito de furia resonaba en el aire. Vegeta, a su vez, trataría de acercarse sigilosamente, pero un rayo de energía lo obligó a retroceder. ¡Maldición! Diría Vegeta. Vegeta, al hacer pie, sentiría una fuerte puntada en su pecho debido a su herida mal curada. Mientras tanto, en su nave, Freezer se acercaba al planeta Vegeta. La noticia de la derrota de las fuerzas especiales Ginyu lo había enfurecido, y ahora estaba decidido a exterminar personalmente a los Saiyajins rebeldes. Very Blue y Kikono observaban en silencio, sabiendo que cualquier palabra podría desencadenar la furia de su amo. Este planeta insignificante será testigo de mi verdadero poder, diría Freezer, mirando con desprecio el planeta en la pantalla. Les enseñaré a esos monos cuál es su lugar.
Mientras tanto, el rey Vegeta llegaría con sus soldados. No puede ser, perdió el control. Diría el rey Vegeta. Papá, ten cuidado, déjame manejar esto a mí. Diría Goku. Quédate con Vegeta. Goku iría hacia su madre para tratar de calmarla. El rey Vegeta notaría en su hijo cómo la sangre brotaba por la herida. Vegeta, mírate. Diría el rey Vegeta. No es nada. Diría Vegeta. Tras decir esto, Vegeta caería de rodillas. Idiota, ya pasó la peor parte. No es necesario que te mueras por tu orgullo. Diría el rey Vegeta. ¡Mamá! Gritaría Goku. Kale giraría su atención hacia Goku, lanzando un poderoso rayo de energía. Goku lo esquivaría por poco, sintiendo el calor abrasador en su piel. Luego cerraría los ojos y concentraría su ki, intentando conectar con la mente de Kale. Mamá, por favor, escúchame. La voz de Goku resonaría en la mente de Kale. No somos tus enemigos, somos tu familia, tienes que calmarte. Dentro de la mente de Kale, la batalla era aún más feroz. Sus recuerdos y emociones estaban en caos, desatando su furia y dolor acumulados. Sin embargo, la voz de Goku comenzaría a abrirse paso entre la tormenta. Mamá, por favor, vuelve a nosotros. La voz de Goku era firme pero llena de amor. Recuerda quién eres, recuerda a tus hijos. Kale, en su estado de furia, comenzaría a dudar. Los recuerdos de su vida antes de la furia emergieron lentamente. Los momentos felices con Goku y Vegeta, las risas y las lágrimas compartidas. Poco a poco, la tormenta dentro de su mente comenzó a calmarse. Goku continuaba con su voz llena de determinación. Mamá, te necesitamos. Necesitamos que vuelvas a ser tú misma. Diría Goku. Con un esfuerzo monumental, Kale comenzaría a controlar su ki. Su aura dorada empezaría a desvanecerse y sus ojos recobraron la claridad. Finalmente caería de rodillas, exhausta pero consciente. Gracias, Kakaroto. Vegeta. Murmuraba Kale con su voz temblando de emoción. Goku correría hacia ella, ayudándola a levantarse. Estamos aquí, mamá, todo estará bien. Diría Goku abrazándola. Espero no haber matado a nadie. Diría Kale. No, solo a los malos. Diría Goku. Tenemos que regresar, todo pasó. Nuestros amigos regresarían al castillo. Vegeta sería atendido de sus heridas. Vegeta estará bien, pero tiene que recuperarse. Perdió demasiada sangre. Diría el rey Vegeta. Cielos, demasiado soportó. Diría Goku. De no ser por él estaría muerto. Kale, ¿tú te encuentras bien? Diría el rey Vegeta. Sí. Lo siento, es que no podía soportar que mis hijos murieran. Diría Kale. Mamá, entendemos que puedes ser increíblemente fuerte, pero otro de esos episodios y podrías destruir el planeta. Diría Goku. Lo siento, hijo, si tan solo pudiera controlar esa forma. Diría Kale. El Super Saiyajin es algo que no debería de existir. Es peor que los Zaro. Kakaroto, ve a descansar. Diría el rey Vegeta. Tienes que estar listo para lo peor si Vegeta no se recupera a tiempo. Lo sé. Diría Goku. Goku se iría a descansar, tenía ciertas heridas, además de que estaba muy agotado. Kale, no vuelvas a preocuparme así. Diría el rey Vegeta. Esto fue muy irresponsable. Lo siento, no quería ser un problema. Diría Kale. Pero si Freezer llega, creo que será la única oportunidad. Si Freezer viene y usa esa transformación, nos destruirás a todos. No es una opción. Diría el rey Vegeta. Además, sabes que tu cuerpo no lo resiste mucho. Aún estás cansada. Podrías morir. No te preocupes por mí, soy la reina. Tengo que responder por mi pueblo. Diría Kale. Pero yo respondo por ti. Diría el rey Vegeta. Pasarían 2 días. Goku entrenaba asimilando sus nuevos poderes. Todas esas experiencias en tan poco tiempo habían sido suficientes para que su nivel aumentara, alejándose de Vegeta, quien acababa de terminar de recuperarse. No es justo, te alejaste mucho de mí. Diría Vegeta. Es que tuve muchas peleas. Diría Goku. Pasé por muchas cosas. Lo siento, Vegeta. Si no te hubieras lesionado, por mí estarías en mi nivel. Como sea, lo importante es estar listos para la llegada de Freezer. Diría Vegeta. De pronto, ambos hermanos sentirían el ki de Freezer. Esta vez era distinto. Un poder muy superior al del Capitán Ginyu. No puedo creerlo, esto es totalmente ridículo. Diría Goku. ¿Cómo es posible que tenga ese nivel? Diría Vegeta.
Bueno, si lo piensas bien, por algo era el jefe del Capitán Ginyu. Es nuestra última batalla, tenemos que darlo todo, diría Goku. Sí, tienes razón, diría Vegeta. Goku y Vegeta sin demora irían a su encuentro. La nave de Freezer acababa de aterrizar a suelo firme. Muy bien, veamos quiénes son esos famosos Saiyajins que tantos problemas nos están causando. Diría Freezer. Parece que se están acercando. Diría Berry Blue. Goku y Vegeta llegarían. Verían a Freezer con una expresión de maldad como nunca antes la habían visto. ¡Cielos! Es más pequeño de lo que esperaba. Diría Vegeta. No te confíes. Podemos sentir claramente su ki. Diría Goku. Es un sujeto muy peligroso. Saludos, jóvenes Saiyajins. Diría Freezer. He venido hasta aquí porque me enteré de que ustedes dos han estado eliminando a mis fuerzas por mucho tiempo. Si vienes a conquistar nuestro planeta, te lo advierto, no te lo dejaremos fácil. Diría Goku. Así que mejor ten cuidado si quieres salir vivo de esto. Diría Vegeta. Agradezco sus sugerencias. Diría Freezer. Por eso he decidido eliminarlos, espero que no se ofendan. ¡Ay! Todavía se burla de nosotros. Diría Vegeta. Goku elevaría su ki al máximo, pronto para pelear. El radar de Freezer marcaría 250.000 de poder de pelea. ¡Cielos! Eres más fuerte que el Capitán Ginyu. Diría Freezer. Esto no tiene ningún sentido. Pelear con el Capitán Ginyu me hizo más fuerte. Diría Goku. Los Saiyajins nos fortalecemos cuando derrotamos a nuestros rivales. Mientras más fuertes son, más poder adquirimos. Diría Vegeta. Además, también aumentamos nuestros poderes cuando nos recuperamos de heridas graves. Diría Goku. Sí, bueno, tampoco es algo que me interese. Diría Freezer. Goku y Vegeta intercambiarían una mirada de determinación antes de lanzarse al ataque contra Freezer. Ambos Saiyajins se movían con una velocidad increíble, tratando de golpear a Freezer desde diferentes ángulos. Sin embargo, Freezer esquivaba cada ataque con una facilidad desconcertante. Su expresión no mostraba más que desprecio. ¿Eso es todo lo que tienen?, diría Freezer con una sonrisa maliciosa. Esperaba más de los legendarios Saiyajins. Goku aumentaría su ki aún más. Vegeta, siguiendo el ejemplo de su hermano, también elevaría su ki. Esto apenas comienza, Freezer, diría Goku con firmeza. Goku se lanzaría de nuevo al ataque, esta vez con más fuerza y velocidad. Sus puños se movían como relámpagos y cada golpe resonaba como un trueno. Vegeta, por su parte, concentraba su energía en ataques más poderosos, lanzando ráfagas de ki que explotaban alrededor de Freezer. El Emperador del Mal comenzaría a contraatacar, bloqueando los golpes de Goku y Vegeta con facilidad. Su propia velocidad y poder superaban con creces los que cualquier enemigo anterior al que los Saiyajins habían enfrentado. Impresionante, diría Freezer mientras detenía un puñetazo de Goku con una mano. Pero no es suficiente. Con un movimiento rápido, Freezer lanzaría a Goku contra el suelo, creando un cráter a su alrededor. Vegeta intentaría aprovechar la apertura, pero Freezer lo intercepta con una patada que lo envía volando hacia las rocas cercanas. No pueden vencerme, diría Freezer, flotando en el aire con una sonrisa arrogante. Les mostraré el verdadero poder del Emperador del Universo. Freezer comenzaría a transformar su cuerpo, aumentando su tamaño y musculatura. Su poder se incrementaba exponencialmente y su aura se volvía aún más intimidante. Goku y Vegeta sintieron la presión de su ki, sabiendo que la batalla se volvía cada vez más difícil. No podemos rendirnos, Vegeta, diría Goku, levantándose con esfuerzo. Debemos unir nuestras fuerzas y encontrar una manera de derrotarlo. Vegeta, aunque herido, asintió con determinación. Ambos Saiyajins concentrarían su ki, preparando un ataque conjunto. Sabían que solo trabajando juntos tendrían una oportunidad contra Freezer. ¡Kamehameha!, gritaría Goku, lanzando una poderosa ráfaga de energía hacia Freezer. ¡Resplandor final!, gritaría Vegeta, uniéndose al ataque de Goku con su propia ráfaga de energía. Los dos ataques se unirían en un punto, creando una explosión de energía que iluminaba el campo de batalla. Freezer, sorprendido por la intensidad del ataque combinado, apenas tendría tiempo de reaccionar. La explosión lo envolvió, enviándolo lejos, enviándolo volando hacia el cielo. Goku y Vegeta respiraban con dificultad, observaron la nube de polvo y escombros, esperando ver el resultado de su ataque. No puede ser tan fácil, murmuraba Vegeta aún en guardia. De repente, Freezer emergería de la nube con su cuerpo cubierto de heridas.
pero aún en pie, su expresión había cambiado de desprecio a furia. ¡Malditos Saiyajins!, gritaría Freezer. ¡Voy a destruirlos a todos! Freezer cargaría hacia Goku y Vegeta con una velocidad abrumadora, desatando una serie de ataques devastadores. Goku y Vegeta apenas podían seguirle el ritmo. Ambos no podían hacer otra cosa que recibir daño. El poder de Freezer era descomunal, y eso que aún estaba en su segunda forma. Kale veía todo desde la distancia, y a pesar de la orden del rey, Vegeta iría hacia allí. Sabía que, perdido por perdido, solo le quedaba actuar. No dejaré que Freezer toque a mis hijos, diría Kale seriamente. Varios años después de la pelea contra Broly, Goku y Vegeta seguirían entrenando arduamente, solo que cada uno de ellos tomaría caminos distintos. En los últimos años se había generado una especie de rivalidad entre los dos, cada uno siempre quiso ser más fuerte que el otro, pero Vegeta había tomado desprecio hacia Goku. Si bien Goku lo respetaba en un inicio, comenzaría a sentir rechazo hacia Vegeta por una serie de actitudes que había tenido hacia él. Un día, Goku estaría en la Tierra trabajando en el campo, hasta que la visita de Daishinkan lo tomaría por sorpresa. Señor Goku, qué gusto verlo, saludaría Daishinkan. Supremo sacerdote, ha pasado mucho tiempo, saludaría Goku. Necesito saber si puede venir conmigo. Zenosama requiere de su presencia, anunciaría Daishinkan. ¿Sucedió algo?, preguntaría Goku. No, claro que no, respondería Daishinkan. Al menos por ahora, pensaría Daishinkan. El supremo sacerdote llegaría con Goku al planeta de Zenosama. Además de los Reyes del Todo, también estaba Vegeta. Vegeta, ¿qué haces aquí?, preguntaría Goku seriamente. Me llamaron. ¿Qué haces tú aquí?, respondería Vegeta de mal humor. Me llamaron a mí también, diría Goku. Ambos Zenosamas verían con atención a Goku y a Vegeta. Se darían cuenta que ambos no se llevaban bien. ¿Qué pasó? Antes eran amigos, diría un Zenosama. Sí, antes eran amigos, diría el otro Zenosama. Sucede que Kakaroto está celoso porque soy más fuerte que él, sonreía Vegeta de manera tramposa. Vegeta, sabes que eso no me importa, respondería Goku molesto. Aunque claramente siempre he sido el más fuerte. ¿Qué dijiste, insecto?, preguntaría Vegeta furioso. Lo que escuchaste, enano gruñón, diría Goku al sacar la lengua. Ambos Zenosamas comenzarían a reírse. Les parecía muy graciosa la situación. Vaya, parece que será un día largo, suspiraría Daishinkan. Zenosama, ¿acaso pasó algo que nos llamaron?, preguntaría Goku. queremos que tengan una pelea, dirían ambos Zenosamas al mismo tiempo. ¿Una pelea?, preguntaría Goku. ¿Contra Vegeta? No me digas que el gran Kakaroto tiene miedo, sonreía Vegeta. Miedo no, pero estás tan irritable estos últimos años que no me da buena espina pelear contigo, diría Goku. Gusano asqueroso, ¿crees que soy alguna clase de villano?, preguntaría Vegeta. No, no tienes lo que se necesita para ser un villano de verdad, diría Goku al cruzarse de brazos mostrando indiferencia. ¡Qué divertido!, dirían ambos Zenosamas. Goku y Vegeta se desafiaban con las miradas. Estaban a nada de luchar, pero era en serio, y no por pedido del Rey del Todo. Señores, llamaría Daishinkan con un extraño tono de voz que los estremecería a ambos. Lo siento, gran sacerdote, diría Goku avergonzado. Todo esto es por tu culpa. Siempre tienes que meter la pata, diría Vegeta molesto. Cielo santo, suspiraría Daishinkan. quiero que peleen de verdad, Diría un Zenosama. sí, peleen de verdad, a los golpes, Diría el otro Zenosama. Supongo que no tengo opción, diría Goku. Tanto Goku como Vegeta irían hasta una plataforma improvisada para desarrollar la esperada pelea por los Reyes del Todo. Cuando estés listo, Vegeta, pero luego no quiero lloros, diría Goku. Será solo una pelea para contentar a los Reyes del Todo, diría Daishinkan. No habrá necesariamente reglas, solo traten de no matarse. ¿Entendiste, Vegeta? Sin matar a nadie. Que sé que te gusta, diría Goku seriamente. Vaya, ahora podrás pelear tranquilo sabiendo que no puedo matarte, diría Vegeta burlándose de Goku. A pelear, diría Daishinkan al dar la señal bajando su mano. En un instante, Goku y Vegeta se lanzarían el uno al otro chocando sus puños entre sí. Ambos comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. Goku y Vegeta son muy fuertes, dirían ambos Zenosamas al mismo tiempo. Luego de varios intercambios de golpes, ambos se transformarían en Super Saiyajin. Luego, se lanzarían un poderoso ataque de ki, que cada uno se cansaría
cancelarían entre ellos. Después de eso, los dos se transformarían en Super Saiyajin 2. Parece que se lo están tomando muy en serio, diría Daishinkan. Goku y Vegeta se lanzarían el uno al otro. Ambos se golpearían en el rostro en forma de espejo. ¡Eres un insolente!, diría Vegeta. Deja de quejarte, diría Goku. Goku patearía a Vegeta en el pecho, lanzándolo al suelo. Luego, se transformaría en Super Saiyajin 3. No puedes hacer esto. La. Diría Goku burlándose de Vegeta. ¡Insecto!, gritaría Vegeta fuera de sí al transformarse en Super Saiyajin Blue. Vegeta llegaría a Goku con una fuerte patada en el estómago. Goku al instante se transformaría en Super Saiyajin Blue. Demonios, bajé la guardia por burlarme de él, pensaría Goku. Ahora pagarás por burlarte de mí, diría Vegeta. Goku y Vegeta retomarían la pelea, se lo estaban tomando de verdad. Pasarían algunos minutos, la situación era pareja. Ambos habían perdido sus transformaciones al agotar sus energías. Los Zenosamas estaban boca abierta con la pelea que presenciaban. Esto se está volviendo muy tenso. Llevan 47 minutos peleando, diría Daishinkan. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Preguntarían ambos Zenosamas. En un momento, Goku y Vegeta se estudiaban para realizar el próximo movimiento. Ambos estaban recuperando el aliento. Rayos, Vegeta es más resistente que antes, pensaría Goku. Este cabeza hueca no se cae más, tengo que ganarle, pensaría Vegeta. Ambos caminarían lentamente el uno al otro. Comenzarían a intercambiar golpes de nuevo, aunque de una manera más pausada y calmada. Estaban peleando con sus últimas fuerzas. Goku crearía una bola de ki, se lanzaría a Vegeta. Vegeta trataría de esquivarla, pero al moverse, la bola cambiaría de trayectoria e impactaría en su espalda. Vegeta estaba a punto de caer, pero antes de hacerlo, lanzaría un rayo de ki que impactaría en el pecho de Goku. Ambos Saiyajin caerían al mismo tiempo. No puede ser que sea un empate, diría un Zenosama. Sí, no quiero un empate, diría el otro Zenosama. ¿Ahora qué haremos?, preguntaría Daishinkan. Nombraremos a los dos, dirían ambos Zenosamas. Goku y Vegeta serían curados por Daishinkan. En un instante, estarían como nuevos. Vaya, me siento como nuevo, diría Goku. Goku observaría a Vegeta. Este esquivaría la mirada a un lado. Vaya, no cambia más, diría Goku. Tenemos una gran noticia para ustedes, diría Daishinkan. Para apoyar la diversidad cultural entre los universos, Zenosama ha decidido nombrar un dios multiversal. ¿Diversidad de qué? No entiendo nada, diría Goku confundido. Claro que no entiendes nada, porque eres un idiota, diría Vegeta. El dios multiversal es simplemente un dios que tiene la capacidad de recorrer todos los universos. Más que tener la capacidad, pasa a ser de todos los universos, y no solo de su origen, explicaría Daishinkan. ¿Y quién será ese dios multiversal?, preguntaría Goku. La idea era que fuera uno de ustedes, el ganador de la pelea. Pero como ha sido un empate, hemos decidido nombrarlos a ambos, diría Daishinkan. Rayos, esto solo alimentará la envidia de Vegeta, pensaría Goku. Maldito Goku, siempre pisándome los talones, pensaría Vegeta furioso. No los veo muy convencidos, diría Daishinkan. Para nada, me parece una buena idea, diría Goku entre risas. Por mí está bien, diría Vegeta indiferente. En los próximos días, los llamaremos para realizar la ceremonia. Pueden regresar a la Tierra, diría Daishinkan. Goku y Vegeta regresarían a la Tierra, aunque cada uno lo haría por su cuenta. Goku iría a su casa para dar la noticia. Goku, no lo puedo creer, te felicito, diría Milk. Gracias, Milk. Ahora podré recorrer otros universos, diría Goku alegre. Oye, un momento, diría Milk molesta. Que seas un dios multiversal no significa que puedes dejar tus obligaciones. Recuerda que no puedes dejar el campo. Milk, ¿ni siendo un dios multiversal?, preguntaría Goku. No, ni así. No hay excusa para que no trabajes, diría Milk molesta. Mientras tanto, Vegeta le daría la noticia a Bulma. ¿Vegeta, con que eres un dios multiversal?, diría Bulma emocionada. ¿Ahora soy la esposa de un dios? Me pregunto si eso me hará una diosa. No quieras sumarte créditos que no te corresponden, diría Vegeta seriamente. Vamos, no seas tan amargado, diría Bulma molesta. Como sea, diría Vegeta y desaparecería con la teletransportación. Vaya, este Vegeta no cambia más, diría Bulma enojada con su esposo. Horas más tarde, Milk llamaría por teléfono para darle la noticia a Bulma, ya que estaba muy orgullosa de su esposo. ¿A que no sabes? Mi Goku fue nombrado dios multiversal, diría Milk. Tiene que ser una broma, diría Bulma. Claro
que no. Goku no me mentiría con algo así. diría Milk. No lo digo por eso. Vegeta me dio la misma noticia. Él también fue nombrado Dios multiversal. Diría Bulma. Qué extraño, Goku no me comentó nada de Vegeta. Diría Milk. Y Vegeta no me dijo nada de Goku. Decía Bulma. Esto será peor para ellos. Se llevarán aún peor que antes. Diría Milk preocupada. Mientras no vuelvan a pelear como la última vez que casi destruyen la Tierra, no pasa nada. Diría Bulma. ¿Y qué te hace pensar que no lo harán? Preguntaría Milk. Diablos, tienes razón. Diría Bulma. Mientras tanto, en el planeta de Bills, el pez oráculo se encontraba muy enfermo. Estaba con una fiebre muy alta que lo atormentaba. Pez oráculo, ya verá que se mejorará pronto. Diría Whis. Tuve una visión. Diría el pez oráculo muy débil. Bills llegaría corriendo. Desde lejos lo había escuchado. ¿Cómo que una visión? Preguntaría Bills aterrado. Señor Bills, no es para asustarse tanto. Diría Whis molesto. 2 seres poderosos lucharán y traerán la destrucción al universo 7. Diría el pez oráculo. Espera, tienes que decirnos algo más. Diría Bills. ¿Acaso soy uno de esos seres? No lo sé, pero sí sé que... Diría el pez oráculo y cerraría los ojos. No puede ser. Pez oráculo. Diría Whis algo triste, temiendo lo peor. Ha muerto. Diría Bills seriamente. Y no ha terminado su predicción. El pez oráculo abriría los ojos de nuevo. Sé que serán 2 dioses. Diría el pez oráculo. Pez oráculo, nos ha dado un gran susto. Diría Whis. Trata de descansar. Lo necesitas. Diría Bills. El pez oráculo cerraría los ojos de nuevo. ¿Pez oráculo? Preguntaría Whis. El pez oráculo no contestaría. Whis lo movería, pero este había fallecido. No puedo creerlo. Esa visión fue muy fuerte para él. Diría Whis. La más fuerte que ha tenido hasta ahora. Con que 2 dioses pelearán y traerán la destrucción al universo 7. Diría Bills. Creo que es más que claro la situación. Diría Whis seriamente. ¿Qué dices? Preguntaría Bills. Pues, que se trata de usted y el señor Champa. Diría Whis. Seguramente estarán por pelear y destruirán el universo. El báculo de Whis sonaría. Era Vados que tenía un comunicado por parte de Champa. ¡Oye, tonto! Llamaría Champa. Vaya, eso fue rápido. Diría Whis. Fue un placer, señor Bills. Oye, ¿qué quieres? Preguntaría Bills. Mi pez oráculo murió por una visión. Diría Champa. Dijo que el universo 6 desaparecerá por una pelea entre 2 dioses. ¡Qué extraño! El mío me dijo lo mismo. Diría Bills. Mira, tonto, aún te sigo odiando. Diría Champa. Pero no eres tan importante como para dejar de existir por ti. Por primera vez en mi vida, estoy de acuerdo contigo. Diría Bills. Nunca más pelearemos. Es más, nos dejaremos ver. Todo sea por sobrevivir a la visión que tuvieron nuestros peces oráculos. Está bien. Diría Champa. En ese momento, Daishinkan llegaría al planeta de Bills. Gran sacerdote. Saludaría a Bills. Vaya, veo que están hablando con el señor Champa. Espero no interrumpir. Diría Daishinkan con cortesía. Para nada, gran señor. Es un placer. Diría Champa desde el báculo. Está bien. Tengo que darles una gran noticia. Diría Daishinkan. A partir de ahora, los señores Goku y Vegeta serán dioses multiversales. ¿Qué? Gritaría Bills y Champa aterrados. No podían creer lo que estaban escuchando. Tanto Bills como Champa estaban aterrados por la profecía. Daishinkan los vería impactados, pero no comprendía por qué. ¿Sucede algo? Preguntaría Daishinkan seriamente. No pueden nombrarlo dioses, diría Bills. En un instante, Daishinkan estaba frente a frente con Bills, a una muy corta distancia que intimidaría al dios de la destrucción. ¿Acaso está cuestionando nuestras órdenes? Preguntaría Daishinkan seriamente. ¡Adiós! Diría Champa aterrado y le daría cortar la llamada a Vados. Gran sacerdote, no quise decir eso, es que... Decía Bills aterrado. ¿Es que? Diría Daishinkan esperando la respuesta de Bills. Padre, no es lo que piensa. Diría Whis. Es por una profecía.
¿Cómo es eso?, preguntaría Daishinkan. Whis le explicaría lo sucedido con el pez oráculo sobre la profecía sobre una pelea entre dos dioses que destruiría el universo 7 y también sobre el mismo caso pero con el universo 6. Vaya, eso tiene sentido, diría Daishinkan. De no ser por Goku y Vegeta, pensaría que se trataría de Bills y Champa. Bueno, para ser sincero, todo el mundo pensaría lo mismo, diría Whis. Entiendo. Creo que hablaré con Zenosama para advertir de la situación, diría Daishinkan. Si es una visión que provocó 2 muertes de 2 oráculos, no vale la pena correr el riesgo. Daishinkan regresaría al templo de Zenosama. Para su sorpresa, se encontraría con Goku y Vegeta allí. No los esperaba por aquí, diría Daishinkan al sentir algo extraño entre ambos. Te demoraste mucho, diría uno de los Zenosama. por eso ya los convertimos en dioses. Diría el otro Zenosama. Oh, ya veo, diría Daishinkan. Si me permiten un momento, olvidé algo en el universo 7. Daishinkan se iría al instante. ¿Qué le picó? Se preguntarían ambos Zenosamas. ¿Quién sabe?, diría Goku. Daishinkan regresaría al planeta de Bills. Están en problemas. Goku y Vegeta ya fueron convertidos en dioses, diría Daishinkan, y sin esperar respuesta regresaría. Bills quedaría impactado ante la noticia y caería desmayado. Parece que la profecía se cumplirá sin importar lo que pase, diría Whis al suspirar. Daishinkan volvería al planeta de Zenosama. Vería a Goku y Vegeta enfrentados. Ambos observarían seriamente. No puede ser. Me fui literalmente por 5 segundos, pensaría Daishinkan. Oigan, no se pongan a pelear ahora. Diría un Zenosama seriamente. Sí, no es el momento, diría el otro Zenosama. Goku y Vegeta seguían sin despegarse la mirada de encima. Como sea, diría Vegeta, y se iría de regreso a la Tierra. Señor Goku, ¿qué pasa entre usted y Vegeta?, preguntaría Daishinkan. Nada, es solo nuestra manera de hacernos más fuertes, diría Goku algo apenado. ¿En serio?, preguntaría Daishinkan. El supremo sacerdote notaría a los reyes del todo más serios que de costumbre, y eso no era normal cuando estaban en presencia de Goku. Sí, es que competimos para ver quién es el mejor, y eso nos obliga a entrenar cada vez más duro, diría Goku. Entiendo, diría Daishinkan, aunque en realidad no lo comprendía. Bueno, será mejor que regrese a la Tierra. Ahí nos vemos, diría Goku al despedirse. Goku regresaría a su casa. Milk lo aguardaba emocionada. Goku, te ves tan extraño, diría Milk. ¿Te parece?, preguntaría Goku. Yo me siento igual que siempre. Mírate en el espejo, pareces más joven y la piel te brilla, diría Milk al acariciar su rostro. No creo que sea para tanto, diría Goku. Goku sentiría una sensación extraña. Cerraría los ojos y se concentraría. De alguna manera, lograba visualizar el universo entero. Hasta podía sentir las presencias de los dioses en otros universos. Vaya, jamás había sentido todo de manera tan clara, diría Goku. ¿Sucede algo, Goku?, preguntaría Milk. No, no es nada, diría Goku. Es que, wow, jamás imaginé tener esta noción de todo. ¿Noción de qué?, preguntaría Milk. Nada, no importa, diría Goku entre risas. Al otro día, Goku despertaría en la mañana. Saldría como todos los días a trabajar en el campo. Ahora que lo pienso, no he probado mis poderes ahora que soy un dios, diría Goku. Mejor termino la jornada laboral cuanto antes para medirme con Whis. Goku subiría a su tractor y comenzaría a trabajar, pero en un momento lo apagaría. Se sentía extraño realizando la tarea de esa manera. Un momento, diría Goku seriamente. Goku se bajaría del tractor, observaría todo el terreno a su alrededor. No tiene sentido estar haciendo esto así, diría Goku. Goku se elevaría algunos metros, estiraría sus manos a los lados. En un instante, toda la tierra se levantaría. De esa manera, el terreno entero quedaría arado. ¿Por qué no se me ocurrió trabajar así antes?, preguntaría Goku. Ahora que lo pienso, poseo un dominio de la energía perfecto. No creo que pudiera tener esa precisión como tengo ahora. Goku cultivaría semillas y realizaría la cosecha en tan solo 1 hora. Ahora que era un dios, poseía un demonio de la energía más avanzado y un concepto del mundo más elaborado. Bueno, ya terminé, diría Goku. Goku con la teletransportación llegaría a su casa. Milk, ya terminé por hoy y por toda la semana. Me voy a lo de Whis, diría Goku. Goku, eso sí que, decía Milk, hasta ver que Goku se iría sin dejarla de terminar de hablar. no me lo creo. En la corporación Cápsula, Bulma estaba trabajando en un experimento. Estaba tratando de condensar materia a gran temperatura.
Maldición, la maquinaria sobrecalienta demasiado. Diría Bulma frustrada al tener que apagar todo. Vegeta llegaría para ver a su esposa en problemas. ¿Qué te pasa? Preguntaría Vegeta de manera arrogante. Necesito hacer un experimento. Quiero condensar este extraño material para crear un nuevo elemento. Pero las temperaturas son tan elevadas que necesito mejorar aún más mi equipamiento. Diría Bulma. ¿Con qué es esa simple piedra? Diría Vegeta. No es una simple piedra. Es el material que uso para crearte tu cápsula de entrenamiento. Diría Bulma. Es un material muy costoso. ¿Trae eso para qué? Diría Vegeta y tomaría la piedra en sus manos. Vegeta, no seas tonto. Por más fuerte que seas, podrías salir herido si llegas a comprimirla tú mismo. Advertía Bulma, pero Vegeta la ignoraría por completo. Vegeta cubriría la piedra con sus manos. Tras un esfuerzo, se escucharía una explosión dentro de ellas. No es cierto. Diría Bulma. Vegeta abriría las manos. Había una pequeña bola metálica a gran temperatura. ¡Lo lograste! Diría Bulma. Pero, ¿cómo? Eso no te importa, diría Vegeta. Vegeta apoyaría la bola metálica en una mesa metálica. Esta se rompería por completo al no soportar el peso y al caer hacia el suelo se hundiría. Es increíblemente densa. Diría Bulma asombrada. ¡Ja! Al final tu experimento era una tontería. Diría Vegeta mientras se acercaba hacia la puerta. Iré al planeta de Bills. Tengo que entrenar. No me esperes. No lo puedo creer. Diría Bulma asombrada. Bills estaba en su planeta. Se encontraba con los nervios alterados. No puedo creerlo. Eso está mal. Diría Bills. Goku y Vegeta se llevan realmente mal desde hace años. Podrían pelear en cualquier momento y destruirlo todo. Señor Bills, no exagere. Diría Whis. Destruirlo todo sería algo imposible si no es en manos del mismo Zenosama. Ni siquiera los mismos ángeles luchando los dos entre todos podríamos destruir el 23% del universo más pequeño. ¿Cómo sacaste esa cuenta? Preguntaría Bills. Cosas que hablamos entre nosotros cuando estamos aburridos. Diría Whis con normalidad. Tenemos que hacer algo con esos dos y evitar la profecía. Diría Bills. Ya sé. Los encerremos en la habitación del tiempo. Sea más original. Diría Whis. Sí, es cierto. Muy usado. Espera. Aunque sean dioses, pueden desaparecer con Hakai. Diría Bills al crear una bola de Hakai en su mano. Recuerden que fueron nombrados por Zenosama. Diría Whis. Destruirlo sería una pésima idea. Solo creo que está exagerando. Preocúpese por no pelear con el señor Champa y todo estará bien. De pronto, el báculo de Whis sonaría. Me pregunto quién será. Diría Whis. Whis contestaría la llamada. Se trataba del ángel del universo 5. Hermano, el señor Arak quiere hablar con el señor Bills. Diría el ángel del universo 5. ¿Qué es lo que quiera? Preguntaría Bills de mal humor. Bills, buenas tardes. Saludaría Arak. Lamento molestarte, pero ninguno de los otros dioses quiere hablar contigo. Ya sabes, eso de que no nos caes bien. Habla. Diría Bills molesto. Resulta que hemos estado hablando entre los dioses y todos nosotros recibimos una profecía que habla de la destrucción de nuestros universos en manos de dos dioses. Explicaría Arak. ¿Qué? Diría Bills aterrado. Sí, como dije, imaginamos que eso sería por ti, Champa. Diría Arak. Sobra decir que no queremos que peleen entre ustedes. Idiota, no se trata de nosotros. Diría Bills. Como sea, eso era todo. No lo arruines de nuevo como cuando te dormiste jugando a las escondidas con Zenosama. Diría Arak y cortaría la llamada. No puedo creerlo. Todos los universos tienen la misma profecía. Diría Bills aterrado. El báculo de Whis sonaría de nuevo. No puedo creerlo. Diría Whis de mal humor. ¿Acaso todos nos llamarán? Al contestar la llamada, se trataba de Bermot, el dios de la destrucción del universo 11. ¡Bills! ¡Maldito socate! Más te vale no pelearte con Champa. Diría Bermot furioso. Idiota, que no se trata de nosotros. Diría Bills furioso. ¡Claro que sí! Siempre se están peleando entre ustedes. Aunque no imagino cómo podrían destruir los 11 universos. Sé que en algún momento lo arruinarán. Payaso, se trata de Goku y Vegeta. Diría Bills. ¿Qué? Diría Bermot confundido. Luego daré un comunicado. Intervendría Whis. Goku y Vegeta fueron nombrados dioses multiversales. ¿Y por qué aseguras que se trata de ellos dos?
Preguntaría Margarita. Porque desde hace algunos años se llevan muy mal, Diría Whis. ¡No puede ser! Diría Vermouth. Entonces tengo razón. Es culpa de Bills. Ya, corta, diría Bills. Whis cortaría la llamada. No se preocupe, luego advertiré a todos mis hermanos, Diría Whis. Por favor, ahora necesito descansar, diría Bills acotado. luego pensaré en cómo resolver todo este problema. En ese momento, Vegeta llegaría. Señor Vegeta, qué sorpresa. Diría Whis. Vete de aquí, quiero descansar. Diría Bills molesto. Vine a pelear con Whis. Diría Vegeta. ¿Para qué? Preguntaría Bills. Necesito comprender mi nuevo estado. Siento mis sentimientos agudizados, pero para forjarlos tengo que luchar en serio. Y solo se me ocurre Whis. Diría Vegeta. Me halaga, pero en este momento estoy algo ocupado, Diría Whis. Goku llegaría también. Goku, Diría Bills aterrado. Hola, vine a pelear con Whis. Diría Goku y notaría la presencia de Vegeta. Vegeta, ¿qué haces aquí? Preguntaría Goku de mal humor. Kakaroto, idiota, ¿tú qué haces aquí? Diría Vegeta furioso. Yo te pregunté primero, diría Goku. Pues yo llegué primero. Diría Vegeta molesto. Señores, dejen de pelear, Diría Whis. No puede ser, está pasando, no hay vuelta atrás. Diría Bills aterrado. Ay, ya cállese y deje de llorar. Diría Whis. Vine a pelear con Whis, así que no te molestes, diría Goku. Nada de eso. Yo vine a pelear con Whis primero. Diría Vegeta. Ah, no, eso sí que no. Primero estoy yo, diría Goku. Claro que no. Primero voy yo. Diría Vegeta al empujar a Goku. Goku daría 2 pasos hacia atrás. Maldito, ¿cómo te atreves? Preguntaría Goku furioso. Goku también empujaría a Vegeta. Ya encontré con quién pelear. Diría Vegeta al transformarse en Super Saiyajin Blue. Estoy de acuerdo, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Goku y Vegeta se trenzarían de las manos. Comenzarían a forcejear entre ellos. Bajo ambos, el suelo se agrietaría y terminarían generando un gran pozo. Whis, cúbreme. Diría Bills aterrado al abrazarse de Whis. No puede ser cierto, Diría Whis fastidiado. Al parecer, no le agradaba mucho la situación. Goku y Vegeta se veían de forma amenazante. Estaban dispuestos a probar sus nuevos poderes entre ellos. Voy a partirte la cara, para que aprendas de una vez por todas quién es el más fuerte, diría Goku seriamente. Dudo mucho que un Saiyajin de clase baja como tú pueda hacer algo como eso, contestaría Vegeta confiado en sí mismo. En un instante, Goku y Vegeta chocarían sus antebrazos entre sí. Una ola de energía se produciría a través del impacto, conmocionando a Bills. Esos dos son unas bestias, diría Bills asombrado. Goku y Vegeta intercambiarían golpes, mientras se desplazaban de lado a lado por todo el planeta de Bills. Bolas de ki escapaban por todas partes, destruyendo todo. ¡Dejan de pelear! Gritaría Bills, pero sería ignorado por completo. no creo que le hagan mucho caso. Diría Whis. De eso me di cuenta. Diría Bills. Whis, ve a detenerlos. ¿Cómo dice? Preguntaría Whis confundido. No parecía tener muchos deseos de hacerlo. ¿Qué no oíste? Que los detengas. Diría Bills. Lo siento, pero ahora son dioses. Ya no es mi trabajo controlar lo que ellos hacen. Se negaría el ángel. Pero, Whis, diría Bills asombrado. No podía creer que su ángel se negara a cumplir su orden. Son dioses. Y no solo eso, son dioses multiversales. Remarcaría Whis. Si quiere que se detengan, le sugiero a usted que lo haga. rayos, diría Bills. Un rayo de ki llegaría a su castillo. Una pared caería. no puedo creerlo. Estos dos tontos ya cruzaron el límite. Diría Bills furioso. Bills elevaría su ki al máximo y en una apertura lograría colocarse en medio, con los brazos extendidos. Goku y Vegeta se detendrían a pocos centímetros de atacar a Bills. Oiga, señor Bills, esto fue peligroso, diría Goku. Quítate, no queremos lastimarte. Diría Vegeta. Dejen de pelear ahora mismo, o les llegará la destrucción. Diría Bills con un tono de voz siniestro. Bills, una pelea es una pelea. Quítate ahora mismo, diría Goku molesto. ¿Me dijiste Bills en lugar del señor Bill? Diría Bills extrañado. No somos dioses de un solo universo, somos multiversales y tenemos más jerarquía que tú, diría Vegeta. Que seamos educados contigo no significa que tengamos que seguir tus órdenes, diría Goku. De nuevo te lo pido, quítate. Bills crearía 2 bolas de Kakai, una en cada una de sus manos. Si no se alejan.
los destruiré. Diría Bills seriamente. Bills estaba decidida a destruirlos, si era para preservar la seguridad del universo 7, aunque por dentro, los nervios lo tenían paralizado. Vamos, hazlo de una vez. Diría Vegeta. Puedes atacar cuando dejes de temblar. Bills se mostraría con el orgullo roto y lanzaría ambas bolas de Hakai, pero era de esperarse. Goku y Vegeta las esquivarían. Casi al instante recibiría un golpe de cada uno de los Saiyajin. Vaya, eso debió doler, diría Whis. Bills tosería sangre y caería al suelo sin poder moverse. Un solo golpe cada uno, pensaría Bills sin poder moverse. Arruinaste este combate, diría Vegeta. Sí, lo arruinaste, Bills, diría Goku. Continuaremos esta pelea en otro momento. Prepárate porque esta vez Bills te salvó, diría Vegeta. ¿Ah, sí? Pues prepárate porque... decía Goku, pero Vegeta ya se había ido. Ni siquiera me dejó terminar de hablar. Goku se marcharía también, dejando a Bills y Whis solos. Vaya, señor Bills, eso fue muy valiente de su parte. Al menos logró retrasar la pelea, diría Whis. Deja de hablar y cúrame, diría Bills. Whis curaría a Bills en unos instantes, pero el dios de la destrucción sabía que solo retrasó lo inevitable. Tengo que evitar a toda costa que esos dos vuelvan a pelear, o de lo contrario, la profecía se cumplirá, diría Bills. ¿Tiene algún plan en mente? Preguntaría Whis. Sí, no sé si un plan, pero solo tengo un recurso. Aunque no me gusta, es la única alternativa que encuentro, diría el dios de la destrucción. Horas más tarde, tanto Goku como Vegeta se encontraban en la Tierra. Cada uno de ellos estaba en su hogar. Goku estaba por cenar con su esposa y su hijo, pero se veía más serio de lo normal. Goku, ¿te sucede algo? Preguntaría Milk. Te noto más serio que de costumbre. Además, pensé que te quedarías con Whis. No pasa nada, diría Goku seriamente. La actitud de Goku sorprendería a Milk, pero decidiría no molestarlo. Algo le pasa a mi Goku, pero no quiere decírmelo, pensaría Milk. Papá, ¿acaso peleaste con alguien muy fuerte? Preguntaría Goten. Goku no diría nada, pero se pondría molesto. La mesa y algunas cosas comenzarían a temblar dentro de la casa. Papá, tu ki se está descontrolando, advertía Goten. Lo siento, ya estoy más tranquilo, diría Goku. Goten termina de comer y ve a dormir, diría Milk. Pero mamá, decía el pequeño. ¡Hazme caso! Diría Milk al levantar el tono de su voz. Sí, mamá, diría Goten apenado. Mientras tanto, en la corporación Cápsula, Bulma notaría a Vegeta en el balcón de su casa. Miraba hacia el cielo estando en silencio. Vegeta, no pensé que vinieras tan pronto, diría Bulma. Vegeta observaría a Bulma, pero al instante la ignoraría sin decirle una sola palabra. Vegeta, te estoy hablando, diría Bulma molesta. Vegeta saldría volando dejando a Bulma sin responderle. Dios santo, ¿qué demonios le sucede? Se preguntaría Bulma furiosa. Bulma y Milk estaban nerviosas por sus esposos. Sabían claramente que todo había pasado, desde el nombramiento de ambos como dioses multiversales. Milk decidiría llamar a Bulma, aprovechando que Goku había salido en la noche. Bulma, estoy preocupada. Goku está muy tenso, diría Milk. Dijo que iba al planeta de Whis, pero regresó muy enojado. Casi no controla su ki. Vegeta también se comporta extraño, diría Bulma. No sé qué habrá pasado, le preguntaré a Whis si sabe algo. Tengo miedo de que esos dos estén peleando de nuevo. Si son dioses, podrían destruirlo todo, diría Milk. Lo sé, pero no podemos hacer más que pedir ayuda a Whis, diría Bulma. Minutos más tarde, Whis sería advertido por Bulma de lo que pasaba en la Tierra sobre los comportamientos de Goku y Vegeta. Se había comunicado con él gracias a un pequeño comunicador que el ángel había dejado. Señor Bills, malas noticias, diría Whis. ¿Qué sucede ahora? Preguntaría Bills de mal humor. Sucede que hablé con la señorita Bulma. Resulta que el señor Goku y el señor Vegeta han mostrado actitudes extrañas con su familia, diría Whis. ¿Qué tan extrañas? Preguntaría Bills. Ya sabe, mal carácter, mal humor, diría Whis. Imagino que sabe lo que sigue estando los dos en la Tierra. Ahí vienen, diría Bills seriamente. El resto de los dioses de la destrucción llegarían al planeta de Bills. Todos estaban acompañados por su respectivo ángel. Cada uno de ellos se mostraba más serio de lo normal. Bills, más vale que esto funcione, diría Jerez. Pues, si no funciona, todos moriremos. La profecía cada vez se hace más real, diría Bills. Eso te pasa por hacerte amigo de los mortales, diría Champa. Nada de esto habría pasado si no te hubieras vinculado tanto con ellos. Champa tiene razón, esto es tu culpa, diría Bermud. Como siempre, metiendo la pata y dejándonos a todos en problemas, diría Kitela. Les recuerdo que el señor Goku y el señor Vegeta son amigos de Zenosama, diría Vados. Quizás quieran decirle a él que fue su error. Todos los dioses de la destrucción quedarían aterrados, puesto que lo que decía Vados era cierto. Bien,
Tenemos que detenerlos entre todos, o desapareceremos, diría Bills. ¿Está claro? No veo a los Kaioshin aquí. diría Whis. Sería prudente traerlos con nosotros. Los Kaioshin nunca hacen nada, solo miran a los mortales como crecen y se desarrollan. Diría Champa. Habla por el tuyo, que siempre duerme. El mío es eficiente. Diría Vermouth. De todas formas, traer a los Kaioshin solo sería exponerlos. Recuerden que si mueren, nosotros también lo hacemos. Diría Arak. No tiene sentido traerlos. Suficiente charla, diría Bills. ¿me ayudarán o no? Preguntaría Bills. Claro que sí, para eso estamos aquí. Diría Vermouth. Muy bien. Whis, localiza dónde están. Pediría Bills. Whis comenzaría a revisar en su báculo. El señor Goku se encuentra entrenando en unas montañas, mientras que el señor Vegeta está lejos meditando. Explicaría el ángel. Bien, iremos de 6 en 6 y los mataremos. Diría Champa. Nada de eso. Diría Bills. Iremos todos contra el mismo. Bills, no creo que uno solo de ellos pueda con 6 de nosotros. Diría Jerez. Recuerda que somos dioses de la destrucción. Solo tenemos que rodearlos de Hakai. El señor Bills tiene razón. Diría Whis. Los niveles de Goku y Vegeta son demasiado elevados hasta para 6 de ustedes. No estarás hablando en serio. Diría Vados. Lo digo en serio. Diría Whis. En sí, en condiciones normales, ni siquiera ustedes 12 podrían con uno de ellos. ¿Cómo dices eso? Preguntaría Vermouth espantado. Así es, con 12 no le ganarán, Diría Whis. a no ser que combinen bien sus técnicas y claramente usen destrucción. Ellos me derrotaron de un solo golpe. Diría Whis. Además, ya conocen el Hakai, así que estarán preparados. Horas más tarde, Goku seguía entrenando al aire libre. En su mente solo estaba derrotar a Vegeta. Por algún motivo ambos estaban obsesionados con el otro, en una especie de odio irracional. Maldito Vegeta, una vez que lo agarre me los pagará. Diría Goku sin dejar de atacar al aire. En ese momento, la visita sorpresiva de los dioses de la destrucción dejaría sorprendido a Goku. ¿Sucede algo? Preguntaría Goku. Ninguno de los dioses de la destrucción se atrevía a decir una sola palabra. Sentían el gran nivel de Goku, a pesar de no estar transformado. De aquí se puede sentir su poder en el aire. Diría Vermouth en voz baja. Estoy esperando a que digan algo. No es común que 12 dioses de la destrucción vengan a visitarme. Diría Goku. Lamento tener que decirte esto. Tomaría la palabra Bills. Pero dados ciertos acontecimientos y una profecía, tenemos que eliminarte. ¿Profecía? Diría Goku confundido. No sé de qué hablan, pero si quieren pelear les daré el gusto. Goku se pondría en guardia. Los 12 dioses de la destrucción también. Los ángeles se apartarían a un lado para observar el combate. Veo que se lo están tomando en serio, diría Goku molesto. Pues, ustedes se lo buscaron. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, desatando todo su poder. En ese momento, Vegeta lograría sentir el ki de Goku. Kakaroto, Diría Vegeta confundido. ahora que presto atención, el resto de los dioses están con él. Bah, no me importa. Los dioses de la destrucción temblaban ante el incontenible poder de Goku. Vamos, los estoy esperando. Gritaría Goku furioso. Los 12 dioses de la destrucción se lanzarían sobre Goku. Todos ellos lo atacarían al mismo tiempo. Goku lograba esquivarlos con facilidad. Ninguno de sus ataques lo alcanzarían. Bills realizaría una seña a los demás. Todos asentirían. Los dioses de la destrucción se colocarían en círculos y rodearían a Goku. Cada uno de ellos lo atacaría con un gran rayo de Hakai. No es cierto, Diría Goku aterrado. Goku crearía una barrera de ki a su alrededor. Lograba contener el Hakai, pero se la hacía muy pesado. demonios, esos malditos cobardes de verdad quieren desaparecerme. Diría Goku. El Hakai rodearía la barrera de Goku. Poco a poco lo iban alcanzando. En un momento, la barrera no lo soportaría más y desaparecería. Goku sería alcanzado por el Hakai, pero se resistía. ¿Por qué no se desaparece de una vez por todas? Bills preguntaría muy cansado de todo lo que estaba pasando. No podía creer que Goku fuera capaz de soportar el Hakai. Goku se resistía a ser derrotado. Luchaba con todas sus fuerzas para resistir la energía de Hakai. ¡Los mataré! Gritaría Goku al forzar su ki. Goku lograría parcialmente resistir algo de Hakai al expandir energía a su alrededor, pero aún no era suficiente. ¡Demonios! A pesar de que son muy débiles para mí, el Hakai en conjunto anula toda mi energía. Diría Goku. Tengo que encontrar una apertura y salir de aquí. De pronto, una pequeña línea de ki se vería en el cuello de Kitela. Su cabeza caería separada de su cuerpo. El dios de la destrucción había muerto. ¡No es posible! Diría Champa. Uno menos. Diría Vados.
¿Quién fue? Preguntaría Jerez. Goku lograría movilizarse y saldría gracias a la ausencia de Kitela. Vegeta, maldito presumido. Diría Goku. Hola, Kakaroto. Veo que unos dioses de rango bajo te están poniendo en problemas. Diría Vegeta. Vegeta, esto no es asunto tuyo. Diría Goku al arrojarle una bola de ki. Vegeta la rechazaría. Con el golpe la bola de ki impactaría en Sidra y este moriría de ese simple golpe. No puede ser. Ya derrotaron a 2 de nosotros. Diría Jerez aterrada. La verdad que no tengo intención de ayudar al bueno para nada de Kakaroto. Diría Vegeta. Pero tampoco puedo permitir que lo maten. Él es mi rival. Sácate, Vegeta. Este no es asunto tuyo. Diría Goku. ¡Cierra la boca! ¡Me debes la vida! Diría Vegeta furioso. Goku y Vegeta se observarían de forma amenazante. Parecían olvidarse completamente de los dioses. Nos ignoran. Diría Bills. Eso significa que no somos nada para ellos. Diría Likir decepcionado. Todos los dioses se alejarían, mientras que Goku y Vegeta seguían en su duelo de miradas. ¿Quién te crees que eres para insultarme de esa manera? Preguntaría Goku. Soy el Saiyajin más fuerte de los 12 universos, porque te supero. Diría Vegeta. Cierra la boca. Eres más débil que yo. Diría Goku. ¡No! ¡Tú cierra la boca! Yo soy más fuerte. Diría Vegeta. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue y se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría con un fuerte golpe de puño en su rostro que lo voltearía a un lado. ¡Desgraciado! Diría Goku al llegar a Vegeta con una patada en su estómago. Ambos se trenzarían de las manos y comenzarían a forcejear entre sí. Una fuerte tormenta se originaría encima de ellos a raíz de su combate. Los dioses no lo podían creer. El poder de ambos estaba fuera de su alcance. Parece que mientras más pelean, más fuertes se hacen. Diría Vados. Whis, ¿eres consciente de que estos sujetos podrían alcanzarnos si siguen así? Preguntaría Mojito. Whis no respondería. Estaba muy concentrado en la pelea. Sentía que algo andaba mal. Whis, llamaría Mojito de nuevo. Lo siento, no estaba escuchando. Diría Whis. Que si eres consciente del nivel de estos dos, podrían alcanzarnos. Diría Mojito. Lo sé, pero no podemos matarlos. Senosama se molestaría. Diría Whis. ¿Qué? Si es así, ¿por qué nos dejaste atacarlo? Diría Bills. Sinceramente, lo que ustedes hagan no nos importa. Diría Whis. Bulma y Milk llegarían en una nave. El resto de sus amigos estaban con ellas. ¡Goku! Gritaría Milk. ¡Vegeta! Gritaría Bulma. Goku y Vegeta se detendrían solo por un momento. ¡Salgan de aquí! ¡Este lugar es peligroso! Diría Goku. ¡Estorban! ¡Será mejor que no nos molesten! Diría Vegeta. Dejen de pelear, por favor, ustedes son amigos. Diría Bulma. Bulma, cierra la boca. Diría Goku. Todos quedarían asombrados por la forma en que Goku le había contestado a Bulma. No lo puedo creer. ¿Desde cuándo es capaz de hablarme así? Diría Bulma asombrada. Jamás vi a mi Goku de esa manera. Diría Milk. Es como yo pensaba. No están actuando como de costumbre. Diría Piccolo. Goku y Vegeta retomarían la pelea ignorando a todos. Señorita Bulma, no es conveniente que estén aquí. Diría Whis. Es muy peligroso. Tenemos un plan B para evitar que sigan peleando. Diría Bulma. Bulma sacaría las esferas del dragón. ¿Qué va a pedir? Preguntaría Whis. Que dejen de pelear. Es más que obvio. Diría Bulma. Ese tipo de deseos no suelen ser efectivos. Pero si usted lo cree, haga la prueba. Diría Whis. Bulma colocaría las esferas del dragón en el suelo y llamaría a Shenlong. ¡Sal de ahí, Shenlong! Diría Bulma. El dios dragón se manifestaría como siempre lo hacía. Dime cuál es tu deseo. Puedo cumplir cualquier cosa. Diría Shenlong. Deseo que Goku y Vegeta dejen de odiarse. Pediría Bulma. Vaya, es un deseo lógico. Diría Whis. Los ojos de Shenlong brillarían, pero no pasaría nada. No puedo cumplir ese deseo. Tendrás que pedir otra cosa. Diría Shenlong. ¿Cómo que no puedes cumplirlo? Preguntaría Bulma aterrada. Goku y Vegeta están peleando por el deseo de un dios dragón más poderoso. Diría Shenlong. Cumplir ese deseo implica anular el otro dios dragón y no tengo el poder suficiente para hacerlo. Tendrán que pedir otra cosa. Así que todo esto es la obra de alguien. Diría Bills. Whis buscaría las esferas de dragón. Se llevaría la gran sorpresa de que no las encontraría. Vaya, qué curioso. Diría Whis. Las super esferas del dragón no están en el universo 7. Tampoco las del universo 6. Diría Vados, ya que ella también había buscado. ¿Quién de ustedes bastardos pidió tal deseo? Diría Bills a todos los dioses. No nos mires a nosotros. Las superesferas del dragón se encuentran en el universo 6 y 7. Diría Vermouth. Si no saben ustedes dos menos nosotros. Dudo mucho que alguno de los presentes haya pedido algo como eso. En especial con la profecía. Diría Whis. ¿Sabes quién pidió ese deseo?
Preguntaría Bulma. No lo sé, no puedo manejar tanta información. Diría Shenlong. Bulma, tenemos que evitar que sigan peleando de alguna manera. Diría Milk. Lo sé. Respondería Bulma. ¡Ya sé! Bulma tendría una idea, que al menos podría dar tiempo. Deseo que envíes a Vegeta a la otra punta del universo 7. Diría Bulma. No puedo enviarlos más allá de donde abarco, pero puedo enviarlo lo más lejos posible. Diría Shenlong. Eres un bueno para nada. Siempre dices que puedes cumplir todo y sales con estas cosas. Diría Bulma. ¡Hazlo! Los ojos de Shenlong brillarían y Vegeta desaparecería de un momento a otro. ¿Qué pasó? Se preguntaría Goku. Uf, eso estuvo cerca. Diría Bulma. Goku se daría cuenta de la presencia de Shenlong. Bulma, ¿qué demonios hiciste? Preguntaría Goku. Solo evitar que lo destruyan todo. Diría Bulma. Goku, estás peleando con Vegeta por un deseo de las esferas del dragón. No te metas en esto. Ve a hacer tus cosas de tecnología y no molestes. Diría Goku al desaparecer. Pues, tenemos que buscar la manera de anular ese deseo. Diría Bills. Si las super esferas del dragón no están, será difícil. Diría Whis. Demoran un año en regresar, y no sabemos cuándo pidieron ese deseo. Un momento. Intervendría Bulma. No puede ser que hayan pedido ese deseo en menos de un año. Goku y Vegeta se llevan mal hace más de 4 años. Es cierto, había perdido la cuenta, pero es demasiado tiempo que se llevan así. Diría Bills. Entonces, o alguien más usó las super esferas del dragón, o simplemente las escondió para evitar que se anule el deseo. Diría Whis. Sea lo que sea, debe ser el plan de alguien que sabe muy bien lo que hace. Me pregunto quién será. Diría Bills. Hermanos, será mejor que investiguemos en nuestros respectivos universos qué sucede. Diría Whis. Sea lo que sea, no son muchos los seres que pueden usar las super esferas del dragón. Solo los dioses pueden hablar el idioma de los dioses, así que no hay muchas opciones. Diría Vados. Será mejor que nos vayamos. Diría Bermud. Todos regresarían a sus universos, buscarían la forma de encontrar quién pidió ese deseo. Mientras tanto, Whis y Bill se quedarían en la Tierra, les explicarían todo a nuestros amigos. Con que una profecía. Ya veo. Diría Bulma. Alguien debe estar detrás de esto, pero ¿quién? Creo tener una idea. Diría Bills. No estará pensando lo mismo que yo. Diría Whis. Desde aquel día, él nos juró que nos íbamos a arrepentir. Diría Bills. ¿Se puede saber de qué están hablando? Diría Bulma. Los dioses somos los dioses de la destrucción, los Kaioshin y los ángeles. Explicaría Bills. Fuera de eso, solo está Sarama, el creador de las super esferas del dragón, y Zeno-sama. Eso quiere decir que solo esos rangos que quienes hablan el idioma de los dioses. Diría Whis. Por lo tanto, si no fue uno de los presentes, ¡fue Samas! Interrumpiría Bulma. Fue un buen razonamiento, pero no necesariamente. Samas está más que muerto. Diría Whis. Hubo un Kaioshin en el pasado que ocupaba su cargo en el universo 9. Diría Bills. Se creía que conspiraba por tener más poder que Zeno-sama, pero Rou dice que lo exterminó y se quedó con su lugar ligando su alma con Sidra. Pero si dijo que está muerto, ya no hay problema. Diría Bulma. Nadie sabe a ciencia cierta si Rou dijo la verdad y lo mató, o solo robó su puesto. Diría Bills. A ciencia cierta, Rou es un tramposo sin escrúpulos, y al morir Sidra no podremos presionarlo para que diga la verdad. Diría Whis. Lamentablemente estamos en un bucle de desinformación. Si ese sujeto está vivo, estoy seguro que fue quien pidió ese deseo. No hay nadie más que hable el idioma de los dioses. Diría Bills. Mientras tanto, Vegeta estaba en alguna parte de la galaxia. No puedo creer que me hayan traicionado de esta manera. Diría Vegeta furioso. En cuanto llegue a la Tierra, me las van a pagar. De pronto, Goku aparecería frente a él. Al fin te encuentro, bastardo. Diría Goku de manera amenazante. ¡Kakaroto! ¿Pero qué veo? Pensé que querías huir. Diría Vegeta burlándose de Goku. No te hagas el tonto conmigo. Diría Goku. Hasta no derrotarte, no pararé. Los ojos de Goku brillarían de una extraña tonalidad rojiza, al igual que los ojos de Vegeta. Ambos estaban poseídos por el odio que se tenían el uno al otro.
Cada uno de ellos se transformaría en Super Saiyajin Blue y comenzarían con una feroz pelea. Los poderes de Goku y Vegeta incrementaban cada vez más, se hacían más fuertes mientras más avanzaba la pelea. En la Tierra, Whis lograría sentir desde lejos la presencia de Goku y Vegeta. Vaya, eso fue rápido, Diría Whis. ¿Qué sucede? Preguntaría Bills. Puedo sentir el ki de esos dos. Ya están peleando de nuevo, Diría Whis. No puede ser. Tenemos que encontrar las super esferas del dragón cuanto antes. Diría Bills. No puede ser, ya no se me ocurre otra manera de detenerlos. Diría Bulma. Bulma, de seguro puedes construir algo para evitar que esos dos sigan peleando. Diría Piccolo. No, pero sí hay algo que podemos hacer. Diría Bulma. Whis, Bills, tenemos que ir al pasado. De ninguna manera. Los viajes en el tiempo están prohibidos, Diría Whis. Pero Bulma diría que no haría nada. Solo buscarían las esferas del dragón, a lo que Bills al escucharla respondería. Eso sería peor. Además no podríamos traerlas. Diría Bills. Podemos ir, mirar y volver. No cambiamos nada, Diría Whis. Si Senosama se entera, nos matará. Diría Bills. ¿Y si no lo hacen, Goku y Vegeta lo destruirán todo? Diría Bulma molesta. La señorita Bulma tiene razón, Diría Whis. Supongo que no tenemos opción. Terminaría de decir Bills, muy serio y decidido. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que nuestros amigos viajarán al pasado? Bills y los demás podrán averiguar quién fue quien usó las super esferas del dragón. Y también, ¿Goku y Vegeta destruirán los 12 universos? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, otras películas y más recopilaciones, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente parte.